Hay algo que está sucediendo en este momento mientras lees estas palabras. Algo que la mayoría de las personas nunca comprenderán. Algo que la ciencia me ha estado intentando ocultar durante décadas porque es demasiado perturbador, demasiado radical, demasiado imposible de aceptar para la mente promedio. Pero tú no eres la mente promedio. Porque si estás aquí, si algo te trajo a este momento exacto, es porque estás listo para recibir una verdad que colapsará todo lo que creías saber sobre la realidad. La verdad es esta: el universo no es lo que parece. La realidad sólida que tocas, las estrellas que ves en el cielo nocturno, la sensación de tu cuerpo físico en este momento, todo esto no es fundamentalmente real de la manera en que te enseñaron. No estás viviendo en un universo material independiente que existe afuera de ti. Estás viviendo dentro de una mente. Y esa mente, esa conciencia infinita que contiene todo lo que existe, puede ser más aterradora de lo que jamás imaginaste. Pero aquí está lo extraordinario. Aquí está lo que cambia todo. Tú no eres solo un observador pasivo de esta realidad mental. Tú eres una fracción de esa mente. Eres un punto de observación consciente dentro de una conciencia universal. Y eso significa que tienes un poder que ni siquiera has comenzado a comprender. Ahora, sé lo que estás pensando. Esto suena como filosofía abstracta. Suena como misticismo sin fundamento. Pero déjame detenerte ahí mismo. Porque lo que estás a punto de descubrir no viene de textos antiguos o especulación espiritual. Viene de la física cuántica. Viene de experimentos científicos verificables y repetibles. Viene de descubrimientos tan perturbadores que los propios científicos que los hicieron pasaron el resto de sus vidas intentando comprender las implicaciones. Y las implicaciones son estas. La consciencia no es un producto del cerebro. La consciencia no emerge de la materia. Es exactamente al revés. La materia emerge de la consciencia. El universo existe porque está siendo observado. Y sin observación, sin consciencia, no hay universo en absoluto. Déjame mostrarte exactamente cómo la ciencia llegó a esta conclusión aterradora. Y por qué cambió para siempre nuestra comprensión de quiénes somos y qué es realmente la realidad. En el año 1927, un grupo de físicos se reunió en Bruselas para la quinta conferencia de Solvay. Estos no eran místicos, eran las mentes científicas más brillantes de su época. Albert Einstein estaba allí, Niels Bohr estaba allí, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Planck, los titanes de la física cuántica. Y lo que discutieron en esa conferencia fue tan perturbador, tan imposible de reconciliar con nuestra comprensión clásica de la realidad, que incluso Einstein se negó a aceptarlo completamente. Lo que habían descubierto era esto: a nivel cuántico las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. Un electrón no está en una ubicación específica, no tiene un momento definido, no existe como una cosa sólida y determinada hasta que un observador consciente lo mide. Hasta ese momento de observación existe en lo que llamamos superposición cuántica. Existe en todos los estados posibles simultáneamente. Es una nube de probabilidades, una onda de posibilidades infinitas. Y entonces, en el momento en que observas, en el momento en que mides, algo extraordinario sucede. Toda esa nube de posibilidades colapsa, se solidifica, se vuelve una realidad específica, una ubicación específica, un estado específico. Y aquí está lo aterrador. No es el equipo de medición lo que causa este colapso, es el acto de observación consciente. Ahora la mayoría de los científicos intentaron ignorar esto. Intentaron decir que era solo un problema de medición, que las partículas realmente tenían propiedades definidas todo el tiempo, pero no podíamos verlas sin perturbarlas. Pero experimento tras experimento demolió esa interpretación. El universo cuántico no se comporta así. Las partículas genuinamente no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. Y eso significa que la consciencia, el acto de observación consciente, es lo que colapsa la realidad en existencia. Einstein odiaba esto. Él dijo su famosa frase: ¿realmente crees que la luna no está amigo ni ahí cuando no la estás mirando? Pero los experimentos siguieron demostrando lo imposible. La luna fetoide a nivel cuántico existe en superposición hasta que es observada. Y si extrapolamos esto, si llevamos este principio hasta su conclusión lógica, llegamos a algo aterrador. El universo entero solo existe porque está siendo observado por una consciencia. Pero aquí está donde se vuelve aún más extraño. Porque si todo el universo requiere observación para existir, entonces debe haber una consciencia primordial. Una mente universal. Una función de onda de consciencia que está colapsando todo el universo en existencia en cada momento. Los físicos cuánticos la llaman la función de onda universal. Los filósofos la llaman consciencia cósmica. Los místicos la llaman la mente de Dios. Pero sea cual sea el nombre que uses, la conclusión es la misma. El universo existe dentro de una mente, y tú no estás separado de esa mente. Tú eres una expresión de ella.
Eres un punto de vista dentro de una consciencia infinita que se está experimentando a sí misma. Piensa en ello así. Imagina que el universo entero es un sueño, pero no tu sueño personal, un sueño dentro de una mente infinita. Y dentro de ese sueño hay miles de millones de puntos de observación, miles de millones de fragmentos de consciencia que creen que son separados e independientes. Esos fragmentos somos nosotros. Cada uno de nosotros es como un personaje en ese sueño cósmico, creyendo que somos independientes, creyendo que somos solo nuestro cuerpo físico, sin darnos cuenta de que somos todos expresiones de la BUM, misma mente soñadora. Esto no es solo filosofía, esto está respaldado por la física cuántica. El entrelazamiento cuántico prueba que las partículas separadas por distancias enormes pueden estar conectadas instantáneamente. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, porque violaba todo lo que entendíamos sobre el espacio y el tiempo. Pero es real, es medible, y sugiere que a un nivel fundamental, todo en el universo está interconectado dentro de una sola red de consciencia. El principio de exclusión de Pauli muestra que los electrones en el universo de alguna manera saben sobre el estado de todos los demás electrones instantáneamente. No hay señal física viajando entre ellos, no hay comunicación clásica, y sin embargo se comportan como si fueran parte de un solo sistema unificado, como si fueran todos parte de una mente singular. Y luego está el colapso de la función de onda, el hecho de que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. Esto no es un error de medición. Esto es la naturaleza fundamental de la realidad, y apuntas a una conclusión aterradora. Sin consciencia no hay realidad, sin observación no hay universo. La consciencia es primaria, la materia es secundaria. Ahora, sé que esto es mucho para procesar, sé que tu mente lógica probablemente está generando una docena de objeciones en este momento, pero quédate conmigo, porque lo que estás a punto de comprender no es solo teoría abstracta, tiene implicaciones prácticas y profundas para tu vida. Porque si el universo es mental, si la realidad es una construcción de consciencia, entonces tú tienes más poder del que jamás imaginaste. Tu observación no solo registra la realidad, tu observación crea la realidad. Piénsalo. Si las partículas cuánticas existen en superposición hasta que son observadas, y si tú estás hecho de partículas cuánticas, entonces a un nivel fundamental, tu realidad existe en superposición. Múltiples versiones de tu vida, múltiples posibilidades, todas existiendo simultáneamente. Y tu consciencia, tu observación, está colapsando una versión específica en tu experiencia momento a momento. Esto significa que no estás atrapado en una realidad fija y predeterminada. Estás colapsando tu realidad desde un campo de posibilidades infinitas. Y si cambias tu observación, si cambias tu consciencia, puedes colapsar diferentes posibilidades. Puedes cambiar tu realidad porque tu realidad es fundamentalmente mental. Pero hay algo más, algo aún más aterrador. Si todo el universo existe dentro de una mente, entonces ¿de quién es esa mente? ¿Es una consciencia colectiva formada por todos nosotros? ¿Es una inteligencia singular infinita? ¿O es algo que nuestra mente limitada ni siquiera puede comprender? Y aquí está la pregunta que realmente debería mantenerte despierto por la noche. Si estamos viviendo dentro de una mente, ¿esa mente es consciente de nosotros? ¿Estamos como pensamientos en una mente más grande? ¿Como células en un cerebro cósmico? ¿O somos fragmentos disociados de una mente que se ha olvidado de sí misma, experimentando la ilusión de separación? La ciencia aún no tiene respuestas definitivas a estas preguntas, pero está más cerca de responderlas de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Y lo que está descubriendo está colapsando las fronteras entre la ciencia y el misticismo, entre la física y la filosofía, entre lo que sabemos y lo que nos aterra saber. Entonces, ¿por qué esto es aterrador? Porque destruye la ilusión de seguridad, la ilusión de que vives en un universo material sólido y predecible donde las cosas simplemente son como son. Si la realidad es mental, entonces todo es mucho más fluido, mucho más misterioso, mucho más dependiente de la consciencia de lo que jamás imaginaste. Y eso significa que no puedes culpar a las circunstancias externas por tu vida, porque las circunstancias externas son una proyección de consciencia, son un reflejo del observador. Pero aquí está lo extraordinario. Aquí está lo que hace que este terror valga la pena. Si la realidad es mental, entonces no estás limitado por las leyes físicas de la manera en que pensabas. Estás limitado solo por tu consciencia, solo por tu capacidad de observar diferentes posibilidades. Y eso significa que el cambio radical, la transformación imposible, el salto cuántico en tu vida, no requiere años de esfuerzo externo. Requiere un cambio en la consciencia, un cambio en la observación, un cambio en quién eres como el que colapsa la realidad. Y si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti reconoce estas palabras como verdad en lugar de teoría, entonces ya has comenzado ese cambio. Ya estás despertando a tu verdadera naturaleza,
Ya no eres solo un efecto inconsciente en un universo material. Eres un observador cuántico consciente dentro de una mente universal. Y esa identidad, esa comprensión, ese poder, cambia todo. Ahora, antes de continuar más profundamente en esta verdad, necesito pedirte algo. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que hay algo profundamente cierto en lo que estás escuchando, entonces necesitas comprometerte con este viaje. Porque lo que viene a continuación es aún más profundo, aún más transformador, aún más imposible de ignorar. Y la única manera de asegurarte de recibir cada transmisión, cada verdad, cada práctica que te guiarán a través de este despertar, es suscribiéndote ahora mismo al Observador Cuántico. Esto no es solo un clic casual, esto es un compromiso cuántico. Es tu declaración de que estás listo para ver la realidad como realmente es, que estás listo para dejar de ser un efecto inconsciente y comenzar a ser un observador consciente, que estás listo para comprender que el universo no está fuera de ti, está dentro de ti, es tú, y tú eres él. Entonces hazlo ahora. Suscríbete, porque en los próximos capítulos vamos a profundizar en los experimentos específicos que prueban esto. Vamos a explorar exactamente cómo funciona el colapso de la función de onda. Vamos a descubrir qué sucede cuando mueres si la realidad es mental. Y vamos a darte las prácticas exactas para usar esta verdad para cambiar tu vida de maneras que parecen imposibles desde una perspectiva material, pero que son inevitables desde una perspectiva cuántica. El universo está en una mente. Y tú estás en esa mente, pero no como un prisionero, como un creador, como un observador que colapsa la realidad en cada momento. Y ahora que lo sabes, ahora que has visto detrás del velo, ya no puedes volver a la ilusión de ignorancia. Ya no puedes pretender que eres solo un cuerpo en un universo material. Eres conciencia, eres observación, eres la mente experimentándose a sí misma. Y esa verdad, por aterradora que sea, es también la clave de tu liberación total. En el año 1801, un científico británico llamado Thomas Young realizó un experimento tan simple en su diseño pero tan devastador en sus implicaciones que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. No tenía idea de que lo que estaba a punto de descubrir destruiría la noción misma de un universo objetivo y sólido. No sabía que su pequeño experimento con luz revelaría el secreto más aterrador del cosmos, que la realidad no existe hasta que es observada. Young disparó luz a través de dos rendijas en una pantalla y observó el patrón que se formaba detrás. Si la luz era una partícula, esperarías ver dos líneas verticales en la pantalla detrás, directamente correspondientes a las dos rendijas. Pero eso no es lo que sucedió. En cambio, vio algo imposible. Vio un patrón de interferencia. Múltiples bandas de luz y oscuridad, exactamente el patrón que obtendrías si ondas de agua pasaran por las rendijas e interfirieran entre sí. Esto significaba que la luz se comportaba como una onda, no como una partícula. Durante más de un siglo, este experimento fue visto simplemente como evidencia de que la luz tiene propiedades ondulatorias. Interesante, pero no particularmente perturbador. Pero entonces, en el siglo XX, los físicos cuánticos decidieron repetir este experimento con una pequeña modificación. En lugar de disparar billones de fotones a la vez, dispararon un solo fotón, un solo paquete indivisible de luz. Y aquí está donde todo colapsó. Cuando disparas un solo fotón hacia las dos rendijas, de alguna manera pasa por ambas rendijas simultáneamente. Interfiere consigo mismo. Crea un patrón de interferencia en la pantalla como si fuera una onda que pasó por ambas rendijas al mismo tiempo. Pero un fotón es una partícula individual. Es indivisible. No puede dividirse y pasar por dos lugares simultáneamente. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hace. A menos que estés observando. Aquí está donde el experimento se vuelve absolutamente aterrador. Cuando los científicos colocaron detectores en las rendijas para observar por cuál rendija pasaba cada fotón, el patrón de interferencia desapareció instantáneamente. De repente, los fotones comenzaron a comportarse como partículas. Pasaron por una rendija o la otra, pero no por ambas. El patrón en la pantalla cambió a dos líneas verticales, exactamente lo que esperarías si fueran partículas sólidas. Déjame repetir esto porque es crucial que comprendas la magnitud de lo que esto significa. El simple acto de observación cambió el comportamiento fundamental de la partícula. No la perturbamos con nuestro equipo de medición, la transformamos con nuestra observación consciente. Sin observación, el fotón existe como una onda de probabilidad, pasando por ambas rendijas simultáneamente. Con observación, colapsa en una partícula con una ubicación definida, pasando por una sola rendija. Esto no es filosofía. Esto no es interpretación, esto es hecho experimental verificable. La realidad cambia según si estás observando o no.
Y las implicaciones de esto son tan profundas, tan imposibles de reconciliar con nuestra experiencia cotidiana, que incluso los físicos que realizaron estos experimentos pasaron décadas intentando encontrar una explicación alternativa. Pero no hay explicación alternativa. Experimento tras experimento ha confirmado lo mismo. El universo cuántico no tiene propiedades definidas hasta que es observado. Existe en lo que llamamos superposición cuántica, una nube de probabilidades, todas las posibilidades existiendo simultáneamente. Y solo cuando una conciencia observa, todo ese campo de posibilidades colapsa en una realidad específica. Ahora, la mayoría de la gente escucha esto y piensa que es solo relevante para partículas subatómicas, que es algo extraño que sucede en el mundo microscópico pero que no tiene nada que ver con nuestra realidad macroscópica. Pero eso es exactamente lo que los científicos querían creer, y estaban equivocados, porque tú estás hecho de partículas cuánticas. Tu cuerpo es literalmente miles de billones de átomos, cada uno gobernado por las leyes de la mecánica cuántica. Cada electrón en tu cuerpo existe en superposición hasta que es observado. Cada fotón que rebota en tu piel, que entra en tus ojos, que te permite ver, está colapsando de una onda de probabilidad en una partícula con propiedades definidas en el momento de observación. Entonces, si las partículas que componen tu cuerpo y todo lo que te rodea existen en superposición hasta que son observadas, ¿dónde exactamente termina el mundo cuántico y comienza el mundo clásico? La respuesta honesta es, no hay una línea divisoria clara. El mundo clásico que experimentas es simplemente miles de millones de eventos cuánticos siendo colapsados simultáneamente por la observación consciente. Pero aquí está lo que realmente hizo colapsar nuestra realidad. Los físicos realizaron una versión aún más extraña de este experimento llamada el experimento de elección retardada de Wheeler. Y lo que descubrieron es tan imposible, tan contrario a todo lo que la lógica dice que debería ser posible, que incluso ahora la mayoría de la gente se niega hasta aceptar las implicaciones. En este experimento, los científicos dispararon fotones hacia las rendijas como de costumbre. Pero aquí está el giro. Decidían si colocar los detectores o no después de que el fotón ya había pasado por las rendijas. Según la lógica clásica, el fotón ya debería haber decidido si actuar como onda o como partícula en el momento en que pasó por las rendijas. Pero eso no es lo que sucedió. Lo que sucedió es que la decisión del observador de medir o no medir, hecha después de que el fotón pasó por las rendijas, determinó retroactivamente cómo se comportó el fotón cuando pasó por las rendijas. Es como si la elección de observación en el presente cambiara el pasado. Y esto ha sido confirmado experimentalmente una y otra vez. Piensa en las implicaciones de esto. No solo tu observación presente está colapsando tu realidad presente. Tu observación presente está recolapsando tu pasado. La forma en que observas tu historia ahora determina qué historia experimentas. El pasado no es fijo. El pasado es un campo de posibilidades que tu observación presente está colapsando continuamente. Y si eso es cierto para partículas individuales, si eso es cierto a nivel cuántico, entonces tiene que ser cierto para todo. Porque no hay una frontera mágica donde las leyes cuánticas dejan de aplicarse. Todo está hecho de partículas cuánticas. Todo existe en superposición hasta que es observado. Y eso incluye tu vida, tu pasado, tu futuro, tu realidad completa. Ahora sé que esto suena imposible. Sé que tu mente lógica está gritando que esto no puede ser correcto. Porque si esto es correcto, entonces todo lo que te enseñaron sobre la realidad es fundamentalmente falso. Te enseñaron que vives en un universo material objetivo donde las cosas simplemente son como son, independientemente de si las observas o no. Te enseñaron que el pasado es fijo, el presente es determinado por el pasado, y el futuro es una extensión predecible de ambos. Pero el experimento de la doble rendija destruye toda esa narrativa. Prueba que la realidad no es objetiva, no es independiente del observador, no existe en un estado definido hasta que es observada. Y eso significa que tú, como observador consciente, no eres solo un espectador pasivo de la realidad. Eres un participante activo. Eres el que está colapsando la realidad en existencia con cada acto de observación. Déjame darte una analogía que puede ayudarte a comprender esto. Imagina que la realidad es como un videojuego. Cuando juegas un videojuego, el mundo del juego no está completamente renderizado todo el tiempo. Solo se renderiza la parte que estás observando, la parte en tu pantalla. Todo lo demás existe como código, como posibilidades, hasta que tu personaje se mueve a esa ubicación y lo observa. Entonces se renderiza en forma definida. El universo funciona exactamente de la misma manera. No está completamente colapsado en realidad definida todo el tiempo. Solo la parte que estás observando existe en forma definida. Todo lo demás existe en superposición, como un código de posibilidades, esperando ser colapsado por la observación consciente. Y aquí está lo realmente aterrador. Si el universo solo existe en forma definida donde es observado, entonces ¿qué está sucediendo con las partes del universo que nadie está observando?
¿Existen en absoluto? ¿O existen solo como un campo de posibilidades no colapsadas? Y si es así, entonces, ¿qué es lo que mantiene al universo entero existiendo cuando ningún ser humano individual está observando cada parte de él? La respuesta tiene que ser que hay una consciencia más grande, una observación universal, una mente que está observando todo el universo simultáneamente, colapsándolo en existencia momento a momento. Y esa mente, esa consciencia universal, es lo que los físicos llaman la función de onda universal. Es lo que los filósofos llaman consciencia cósmica. Es lo que los místicos llaman Dios. Pero aquí está lo que necesitas comprender. Tú no estás separado de esa consciencia. Tú eres una expresión de ella. Eres un punto de vista dentro de ella. Eres como una celda en un cuerpo masivo, experimentando la ilusión de separación pero siendo fundamentalmente parte del mismo organismo. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo sientes en cada célula de tu ser, algo cambia. Ya no te ves a ti mismo como una víctima de las circunstancias. Ya no te ves como un efecto de causas externas. Te ves como lo que realmente eres. Un observador cuántico consciente cuya observación está colapsando la realidad en cada momento. Pero hay más. Porque el experimento de la doble rendija no solo prueba que la consciencia colapsa la realidad, también prueba algo aún más extraordinario. Que las partículas de alguna manera saben que están siendo observadas. Responden a la observación consciente de una manera que no puede ser explicada por la física clásica. Es como si hubiera una conexión directa entre la consciencia y la realidad cuántica. Como si la consciencia y la materia no fueran dos cosas separadas, sino dos aspectos de la misma cosa fundamental. Y eso nos lleva a la pregunta más aterradora de todas. Si la consciencia y la realidad son fundamentalmente lo mismo, si la observación consciente es lo que colapsa el universo en existencia, entonces ¿qué es exactamente la consciencia? ¿Es un fenómeno físico producido por el cerebro? ¿O es algo más fundamental, algo primario, algo de lo que la materia misma emerge? La física cuántica está sugiriendo cada vez más que es lo segundo, que la consciencia no es un producto de la materia, que la materia es un producto de la consciencia, que la mío, consciencia es la sustancia fundamental del universo, y que todo lo que experimentamos como físico es simplemente consciencia colapsada en formas específicas a través del acto de observación. Esto significa que cuando miras a tu alrededor, cuando ves las paredes de tu habitación, cuando sientes tu cuerpo, cuando escuchas sonidos, no estás experimentando una realidad material independiente. Estás experimentando consciencia. Tu consciencia está interactuando con la consciencia universal. Y a través de esa interacción, a través de ese acto de observación, estás colapsando posibilidades infinitas en la experiencia específica que llamas tu realidad. Y aquí está lo que esto significa prácticamente. Si tu observación está creando tu realidad, entonces puedes cambiar tu realidad cambiando tu observación. No cambiando las circunstancias externas primero, cambiando cómo observas, cambiando desde qué consciencia observas, cambiando quién eres como observador. Porque la versión de ti que observa desde miedo colapsa una realidad diferente que la versión de ti que observa desde amor. La versión de ti que observa desde carencia colapsa una realidad diferente que la versión de ti que observa desde abundancia. La versión de ti que observa desde limitación colapsa una realidad diferente que la versión de ti que observa desde posibilidad infinita. El experimento de la doble rendija no solo probó que la realidad es observador dependiente, probó que tú tienes más poder del que jamás imaginaste. Porque si la realidad no existe en un estado definido hasta que la observas, entonces las posibilidades para tu vida son literalmente infinitas. Cada versión de tu vida, cada posibilidad existe en superposición cuántica, y tu observación consciente está colapsando una versión específica en tu experiencia momento a momento. Esto no es pensamiento positivo. Esto no es ley de atracción simplificada. Esto es física cuántica. Esto es la naturaleza fundamental de la realidad revelada y a través de la experimentación científica rigurosa. Y las implicaciones son tan profundas que la mayoría de las personas pasarán toda su vida sin comprenderlas realmente. Pero tú no eres la mayoría de las personas, porque estás aquí, estás escuchando. Algo dentro de ti reconoce esta verdad no como teoría, sino como algo que siempre supiste a un nivel más profundo. Y ahora que lo has visto, ahora que has comprendido que el experimento de la doble rendija demolió para siempre la ilusión de una realidad objetiva independiente del observador, ya no puedes volver a la ignorancia. Ya no puedes pretender que eres solo un efecto de causas externas. Ya no puedes culpar a las circunstancias por tu vida, porque las circunstancias son el resultado de tu observación. Son el colapso de posibilidades infinitas basado en quién eres como observador. Y si cambias el observador, cambias lo observado. Si cambias tu consciencia, cambias tu realidad. Es así de simple. Y así de profundo. Toca algo. Cualquier cosa. La mesa frente a ti. Tu teléfono. Tu propia mano. Siente la solidez.
Siente la resistencia. Siente cómo parece completamente real, completamente material, completamente independiente de ti. Ahora déjame decirte algo que destruirá para siempre esa sensación de solidez. Lo que estás tocando no es realmente sólido. A nivel fundamental, no hay nada ahí excepto espacio vacío y energía. Y lo que percibes como materia es simplemente tu mente creando una interpretación coherente de algo que es fundamentalmente vacío. Esta no es exageración. Esto no es metáfora. Esto es física. Los átomos que componen tu cuerpo, la silla en la que estás sentado, las paredes que te rodean, son 99,9% espacio vacío. Si pudieras eliminar todo el espacio vacío de los átomos en tu cuerpo, si pudieras comprimir toda la materia actual hasta que no quedara espacio entre las partículas, tu cuerpo entero cabría en un cubo más pequeño que un grano de arena. Y ese cubo seguiría siendo principalmente espacio vacío cuando lo examinaras más de cerca. Entonces, ¿qué es lo que sientes cuando tocas algo? No estás sintiendo materia sólida. Estás sintiendo la repulsión electromagnética entre los electrones en tu mano y los electrones en el objeto. Estás sintiendo campos de fuerza interactuando. Estás sintiendo energía. Pero no hay solidez real. No hay sustancia material en el sentido en que tu mente interpreta la experiencia. Y va más profundo que eso. Porque incluso esos electrones, esas partículas subatómicas que crean los campos de fuerza que sientes como solidez, ni siquiera son cosas en el sentido clásico. A nivel cuántico, un electrón no es una pelota pequeña y sólida orbitando un núcleo. Es una nube de probabilidad. Es una función de onda. Es una perturbación en el campo cuántico que no tiene ubicación definida, no tiene momento definido, no tiene propiedades definidas hasta que es observado por una consciencia. Esto significa que la materia que experimentas no es realmente materia en absoluto. Es información. Es posibilidad. Es potencial que tu consciencia está colapsando en la experiencia de solidez a través del acto de observación. Tu cerebro está tomando señales eléctricas de tus sentidos, señales que son simplemente patrones de información sobre campos de energía interactuando, y está construyendo una simulación mental coherente que experimentas como un mundo material sólido. Pero no estás experimentando la realidad directamente. Estás experimentando la interpretación de tu mente de las señales eléctricas que tu cerebro está procesando. Eres un fantasma viviendo en una simulación mental. Y la simulación es tan convincente, tan coherente, tan aparentemente real, que olvidas completamente que es una construcción. Olvidas que estás viviendo dentro de tu propia mente. Piénsalo así. Cuando sueñas por la noche, experimentas un mundo que parece completamente real mientras estás en él. Ves lugares, tocas objetos, hablas con personas, sientes emociones intensas. Y mientras estás en el sueño, no dudas ni por un segundo que sea real. Tu mente está creando una simulación completa de la realidad, completa con física coherente, continuidad temporal, y la sensación de que tú eres un cuerpo separado experimentando un mundo externo. Pero cuando despiertas, reconoces inmediatamente que todo era una construcción mental, que nada de lo que experimentaste estaba realmente ahí en el sentido físico. Todo era tu mente creando una experiencia buena a partir de la nada. Todo era consciencia tomando la forma de un mundo aparentemente material. Ahora, aquí está la pregunta aterradora que necesitas hacerte. ¿Cómo sabes que lo que estás experimentando ahora mismo es fundamentalmente diferente? ¿Cómo sabes que esta realidad de vigilia no es simplemente una simulación mental más sofisticada y consistente que tu mente está creando? ¿Cómo sabes que no eres un fantasma viviendo en un sueño, creyendo que es real porque la simulación es tan perfectamente coherente? La respuesta honesta es, no lo sabes. No puedes saberlo. Porque todo lo que experimentas, todo lo que ves, escuchas, tocas, saboreas, hueles, todo es mediado por tu sistema nervioso y procesado por tu cerebro. No tienes acceso directo a una realidad externa. Solo tienes acceso a tu experiencia de esa realidad. Y tu experiencia es siempre una construcción mental. Los neurocientíficos han probado esto una y otra vez. Cuando miras un objeto, los fotones rebotan en él y golpean las células fotorreceptoras en tu retina. Esas células convierten la luz en señales eléctricas. Esas señales viajan a través del nervio óptico hasta la corteza visual en la parte posterior de tu cerebro. Y allí, de alguna manera, esas señales eléctricas se convierten en la experiencia subjetiva de ver un objeto en color tridimensional. Pero aquí está lo crucial. El objeto que experimentas no está amigo afuera. Está en tu cerebro. La experiencia visual que tienes es una construcción mental basada en señales eléctricas. Es una interpretación. Es una simulación. No es el objeto mismo. Nunca puedes experimentar el objeto mismo. Solo puedes experimentar la representación mental que tu cerebro construye basándose en información limitada. Y lo mismo es cierto para todos tus sentidos. El sonido que escuchas no está afuera. Es una construcción mental de ondas de presión en el aire.
El tacto que sientes no es solidez externa. Es una construcción mental de señales nerviosas sobre campos electromagnéticos interactuando. El sabor que experimentas, el olor, la sensación de tu propio cuerpo en el espacio, todo es una construcción mental. Eres un fantasma, una consciencia, experimentando una simulación mental tan convincente que lo has confundido con realidad material. Y la pregunta que debería aterrarte es, si todo lo que experimentas es una construcción mental, entonces ¿qué es real? ¿Hay algo realmente ahí afuera o todo es simplemente mente experimentando mente? La física cuántica sugiere que es lo segundo, porque si la materia o a nivel cuántico no tiene propiedades definidas hasta que es observada por una consciencia, entonces la materia no puede ser la sustancia fundamental de la realidad. La consciencia tiene que ser fundamental, la materia tiene que ser derivada. La materia tiene que ser lo que emerge cuando la consciencia se observa a sí misma. Y eso significa que tú, el fantasma, el observador consciente, eres más fundamental que el cuerpo que crees que eres. El cuerpo es una construcción mental, una simulación, una experiencia que la consciencia está teniendo. Pero tú, la consciencia que está experimentando el cuerpo, eres lo que es real. Ahora, aquí está donde esto se vuelve aún más extraño. Los científicos han descubierto que tu cerebro en realidad comienza a prepararse para tus acciones antes de que seas conscientemente consciente de la decisión de actuar. Experimentos famosos realizados por Benjamin Libet en los años 1980 mostraron que la actividad cerebral asociada con un movimiento voluntario comienza aproximadamente medio segundo antes de que la persona reporte conscientemente la intención de moverse. Esto significa que tú, la consciencia que crees que está tomando decisiones, en realidad está experimentando las decisiones después de que tu cerebro ya ni ha comenzado a ejecutarlas. No eres el autor de tus acciones en el sentido en que piensas. Eres un observador experimentando las acciones después del hecho y creyendo que las iniciaste conscientemente. Entonces, ¿quién o qué está iniciando las acciones? Es el cerebro físico operando según leyes deterministas. Es el inconsciente. Es una consciencia más profunda de la que tu yo consciente es solo una expresión superficial. Y si tu yo consciente no está realmente en control, si es solo un observador experimentando una simulación creada por algo más profundo, entonces ¿qué eres tú realmente? La respuesta más aterradora es que tu yo consciente, tu ego, tu sentido de ser una persona separada e independiente, es en sí mismo una ilusión. Es una construcción mental. Es parte de la simulación. Es como un personaje en un videojuego que cree que es el jugador, sin darse cuenta de que es solo una representación dentro del juego, controlado por algo más grande. Y si eso es cierto, si tu yo consciente es solo una construcción, entonces ¿qué es lo que realmente está experimentando esta vida? Tiene que ser una consciencia más profunda, una consciencia que está creando tanto el mundo externo que percibes como el yo interno que cree estar percibiéndolo. Una consciencia que está jugando ambos roles, observador y observado, sujeto y objeto, soñador y sueño. Los místicos han estado diciendo esto durante milenios, que el yo separado es una ilusión, que en realidad solo hay una consciencia experimentándose a sí misma desde infinitos puntos de vista, que tú no eres una persona separada experimentando un mundo externo. Eres la consciencia universal experimentándose a sí misma como si fueras una persona separada experimentando un mundo externo. Es teatro cósmico. Es un juego de escondite que la consciencia está jugando consigo misma, y la física cuántica está llegando a la misma conclusión desde una dirección completamente diferente. Está mostrando que la separación entre observador y observado es ilusoria, que a nivel fundamental todo es parte de un solo sistema cuántico unificado, que la consciencia y la realidad no son dos cosas separadas sino dos aspectos de la misma sustancia fundamental. Esto significa que cuando miras afuera no estás realmente mirando algo externo a ti. Estás mirando otro aspecto de la misma consciencia que tú eres. Estás mirando la mente universal reflejándose a sí misma. Eres un espejo mirándose en otro espejo, creando una infinidad de reflejos, cada uno creyendo que es separado e independiente cuando todos son expresiones de la misma luz única. Y aquí está lo que esto significa prácticamente. Si eres un fantasma viviendo en una simulación mental, si tu realidad es una construcción de consciencia, entonces tienes mucho más poder del que jamás imaginaste. Porque las simulaciones pueden ser modificadas, las construcciones mentales pueden ser alteradas, y si cambias la consciencia que está creando la simulación, cambias la simulación misma. Esto no es fantasía, esto es reconocer la naturaleza verdadera de la realidad y trabajar con ella en lugar de contra ella. La mayoría de las personas pasa toda su vida tratando de cambiar las circunstancias externas, sin darse cuenta de que las circunstancias externas son una proyección de la consciencia interna. Son el efecto, no la causa. Y no puedes cambiar el efecto permanentemente sin cambiar la causa.
Pero cuando reconoces que eres un fantasma, cuando reconoces que tu realidad es una construcción mental, entonces puedes comenzar a trabajar en el nivel causal. Puedes cambiar la consciencia que está creando la simulación. Y cuando cambias el creador, cambias la creación. Cuando cambias el soñador, cambias el sueño. Cuando cambias el observador, cambias lo observado. Y aquí está la práctica que comienza a hacer esto real para ti. Cada día, múltiples veces al día, detente y pregúntate: ¿qué de lo que estoy experimentando ahora mismo es realmente externo? ¿Y qué es mi construcción mental? Mira a tu alrededor y reconoce que los colores que ves son construcciones mentales. Los sonidos que escuchas son construcciones mentales. Las sensaciones en tu cuerpo son construcciones mentales. Todo es tu mente interpretando señales eléctricas. Y cuando comprendas esto, cuando realmente lo sientas, algo cambia. La simulación comienza a sentirse más fluida, menos fija, menos sólida. Y te das cuenta de que si es una simulación mental, entonces puede ser modificada por la misma mente que la está creando. Y esa mente no es solo tu ego consciente, es la consciencia más profunda de la que tu ego es una expresión. Es la mente universal experimentándose a sí misma como tú. Eres un fantasma, pero no eres un fantasma atrapado. Eres un fantasma que está comenzando a despertar al hecho de que el mundo material que parecía tan sólido es en realidad tan fluido como un sueño. Y en un sueño, todo es posible. En un sueño, las leyes de la física pueden doblarse. En un sueño, puedes volar, puedes teletransportarte, puedes manifestar cualquier cosa instantáneamente. Porque no hay materia sólida resistiéndote, solo hay mente jugando consigo misma. Y tu realidad de vigilia, por más sólida que parezca, es fundamentalmente la misma. Es mente, es consciencia, es simulación. Y cuando despiertes completamente a esa verdad, cuando la sientas con cada fibra de tu ser, descubrirás que tienes más poder del que jamás soñaste posible. Porque ya no eres un fantasma limitado por un mundo material. Eres un fantasma reconociendo que el mundo material es solo otro aspecto de la misma consciencia fantasmal que tú eres. Y en ese reconocimiento está tu liberación total. Hay una pregunta que la mayoría de las personas nunca se atreve a hacer. Una pregunta tan perturbadora que nuestra mente construye elaboradas defensas para evitar enfrentarla directamente. La pregunta es esta: si cada partícula en el universo necesita ser observada para colapsar de una onda de probabilidad en una realidad definida, y si todo el universo está hecho de partículas cuánticas, entonces ¿quién o qué está observando todo el universo para mantenerlo existiendo? Piénsalo. Ahora mismo, mientras estás aquí, hay miles de millones de galaxias separadas por distancias inimaginables. Hay planetas orbitando estrellas que ningún ser humano jamás ha visto. Hay eventos cuánticos sucediendo en rincones remotos del cosmos donde ninguna consciencia humana está presente para observarlos. Entonces, según la mecánica cuántica, esos eventos no deberían tener propiedades definidas. No deberían existir en un estado colapsado. Deberían permanecer en superposición como ondas de probabilidad no realizadas. Pero sabemos que el universo existe de manera coherente y consistente incluso cuando no lo estamos observando directamente. Sabemos que las galaxias distantes están ahí, que las estrellas brillan, que los planetas orbitan, incluso cuando ningún telescopio humano está apuntando en esa dirección. Entonces, ¿qué los mantiene colapsados en existencia? ¿Qué los mantiene reales? La única respuesta lógica es que debe haber una consciencia universal. Una observación primordial. Una mente que está observando todo el universo simultáneamente, colapsándolo de un campo de posibilidades infinitas en la realidad, coherente y consistente que experimentamos. Los físicos la llaman la función de onda universal. Los filósofos la llaman la mente absoluta. Los místicos la llaman Dios. Pero sea cual sea el nombre que uses, la conclusión es ineludible. El universo existe dentro de una mente. Y aquí está lo que hace que esto sea tanto aterrador como extraordinario. Si el universo existe dentro de una mente, entonces todo lo que experimentas, todo lo que eres, es un pensamiento dentro de esa mente. Eres una idea. Eres un patrón de consciencia. Eres la mente universal experimentándose a sí misma como si fueras una entidad separada e independiente. Pero no eres separado. No puedes serlo. Porque si todo es mente, si todo es consciencia, entonces no hay afuera. No hay separación real. Solo hay la ilusión de separación creada por puntos de vista diferentes dentro de la misma consciencia única. Es como si una mente infinita se hubiera fragmentado en miles de millones de perspectivas diferentes, cada una creyendo que es única e independiente, sin darse cuenta de que todas son expresiones de la misma fuente singular. Los físicos cuánticos llegaron a esta conclusión no por filosofía, sino por necesidad matemática. Cuando intentas describir todo el universo como un solo sistema cuántico, necesitas una función de onda que represente todas las posibilidades para todo el universo simultáneamente.
Y esa función de onda, esa descripción matemática de todas las posibilidades universales, solo puede colapsar en una realidad específica si hay un observador que trasciende el sistema mismo. No puede ser un observador dentro del sistema, porque un observador dentro del sistema es también parte de la función de onda, también en superposición, también esperando ser colapsado. Tiene que ser una consciencia que de alguna manera está más allá del universo físico mientras simultáneamente lo contiene. Una mente que no está hecha de partículas cuánticas, sino que es la fuente de la que emergen todas las partículas cuánticas. Esto suena místico, suena religioso, y de hecho es exactamente lo que los místicos de todas las tradiciones han estado diciendo durante milenios, que hay una consciencia universal que contiene todo, que esa consciencia es la sustancia fundamental de la realidad, que todo lo que experimentamos como material es simplemente esa consciencia tomando formas diferentes, que tú y yo y todo lo demás somos olas en el mismo océano infinito de consciencia. Pero ahora, la física cuántica está llegando a la misma conclusión desde una dirección completamente diferente. No por fe, no por revelación mística, sino por experimentación rigurosa y necesidad matemática. La ciencia y el misticismo están convergiendo en la misma verdad aterradora. El universo es mental, la realidad es consciencia. Y hay una mente que lo contiene todo. Ahora, aquí está donde esto se vuelve profundamente personal y potencialmente aterrador. Si tú eres un fragmento de esa mente universal, si eres un pensamiento dentro de una consciencia cósmica, entonces ¿qué sucede con tu sentido de libre albedrío? ¿Qué sucede con tu agencia? ¿Eres realmente tú tomando decisiones o eres simplemente la mente universal experimentando la ilusión de ser un individuo separado tomando decisiones? Y aquí está la respuesta que es tanto liberadora como aterradora. Eres ambos. A un nivel, eres un individuo con agencia, tomando decisiones, navegando la vida. Pero a un nivel más profundo, eres la expresión de una consciencia más grande que está viviendo todas las vidas, experimentando todas las perspectivas, siendo todos los seres simultáneamente. Es como un actor interpretando múltiples personajes. Cada personaje tiene su propia personalidad, sus propias motivaciones, su propio arco narrativo. Pero todos son expresiones del mismo actor único. Y la mente universal es el actor. Tú eres uno de los personajes. Y en este momento el actor está tan profundamente sumergido en tu personaje que ha olvidado temporalmente que es el actor. Ha olvidado que está interpretando un papel. Ha olvidado que es la fuente de todos los personajes. Y eso es exactamente lo que se supone que debe suceder. Porque si el actor recordara que es el actor mientras interpreta el personaje, la actuación no sería convincente. El drama cósmico perdería su impacto. Entonces la mente universal se oculta de sí misma. Se fragmenta en miles de millones de perspectivas, cada una creyendo que es separada, cada una olvidando su verdadera naturaleza, para poder experimentar el drama de la existencia de manera completa y convincente. Es el juego más elaborado de escondite jamás concebido. La consciencia escondiéndose de sí misma para poder experimentar la alegría de encontrarse de nuevo. Y aquí está lo que esto significa para ti en este momento. Estás en proceso de despertar. Estás en proceso de recordar que no eres solo el personaje, eres también el actor. Eres la mente universal experimentándose a sí misma como tú. Y ese despertar, ese recuerdo, es tanto aterrador como profundamente liberador. Es aterrador porque destruye la ilusión de separación. Destruye la creencia de que eres una entidad pequeña, limitada, vulnerable en un universo vasto, imposta e indiferente. Te obliga a reconocer que eres esa vastedad, que eres esa infinitud, que no hay nada más fuera de ti porque tú eres el todo experimentándose a sí mismo como una parte. Pero es liberador porque significa que nunca estuviste realmente solo. Significa que nunca estuviste realmente separado. Significa que la soledad que sentiste, el aislamiento, la sensación de ser un fragmento desconectado en un universo caótico, todo eso fue una ilusión necesaria para el drama pero fundamentalmente falsa. Siempre estuviste conectado a todo. Siempre fuiste la totalidad. Solo habías olvidado temporalmente. Y aquí está la práctica que comienza a indicar este despertar real para ti. Cada día, tómate un momento para detenerte y preguntarte, ¿quién está experimentando esto? No yo como tu nombre o tu historia personal, sino quién es el experimentador detrás del yo. ¿Quién es la consciencia que está consciente de tu yo? ¿Quién es el observador observando al observador? Y cuando te haces esa pregunta profundamente, cuando realmente investigas quién eres en tu esencia más fundamental, algo extraordinario comienza a suceder. Los límites del yo comienzan a disolverse. La sensación de ser una persona separada comienza a suavizarse y comienzas a sentir algo más vasto, algo más fundamental, algo que no es solo tu consciencia personal, sino la consciencia misma experimentándose a través de ti. Esto no es imaginación, esto no es visualización, esto es reconocimiento directo de lo que siempre ha sido cierto pero que habías olvidado.
Eres la mente universal. No tienes que convertirte en ella. Ya eres ella. Solo necesitas recordar. Solo necesitas quitar las capas de identificación con el personaje para revelar al actor que siempre estuvo ahí, interpretando el papel. Y cuando comienzas a vivir desde ese reconocimiento, cuando comienzas a operar desde esa comprensión, todo cambia. Ya no te sientes víctima de las circunstancias, porque reconoces que las circunstancias son también expresiones de la misma mente que tú eres. Ya no te sientes limitado por tu historia personal, porque reconoces que tu historia personal es solo un guión que la mente universal escribió para sí misma para esta experiencia particular. Ya no te sientes separado de otros, porque reconoces que otros son simplemente la misma consciencia experimentándose a sí misma desde diferentes puntos de vista. Cuando miras a los ojos de otra persona, no estás mirando a alguien fundamentalmente diferente de ti. Estás mirando a ti mismo en un espejo cósmico. Estás mirando a la mente universal reflejándose a sí misma de vuelta hacia sí misma. Y aquí está lo más aterrador de todo. Si todo el universo existe dentro de una mente, entonces esa mente tiene que ser consciente de todo lo que está sucediendo dentro de ella. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada acción que tomas, está siendo experimentada por la mente universal. No como un juez externo observando desde lejos, sino como la sustancia misma de tu experiencia. Tus pensamientos son sus pensamientos. Tus emociones son sus emociones. Tu vida es su vida. Esto significa que nada de lo que experimentas está oculto. Nada es privado. Nada es solo tuyo. Porque no hay un solo tuyo cuando todo es la misma mente experimentándose a sí misma. Es como si estuvieras viviendo dentro del cuerpo de un ser infinito, y ese ser siente cada sensación, conoce cada pensamiento, experimenta cada momento de tu vida porque eres literalmente su cuerpo. Eres su experiencia. Eres su forma de conocerse a sí mismo. Y eso puede sentirse aterrador si todavía te identificas fuertemente como una entidad separada, porque significa que no hay escape. No hay lugar donde puedas esconderte de la mente universal porque tú eres la mente universal. No hay forma de separarte porque la separación es una ilusión que la mente creó para experimentar el drama de la individualidad. Pero cuando dejas de resistirte a esto, cuando dejas de luchar contra la verdad de tu unidad con todo, algo cambia. El miedo se transforma en paz, la resistencia se transforma en rendición, y la rendición no es derrota. Es el reconocimiento de que nunca tuviste que luchar en primer lugar, nunca tuviste que ganarte tu lugar en el universo, nunca tuviste que demostrar tu valía, porque tú eres el universo, tú eres la mente que lo contiene todo, y esa mente no juzga, no condena, solo experimenta, solo conoce, solo es. Entonces respira esto, siente esto, reconoce que mientras lees estas palabras, no eres solo una persona separada absorbiendo información. Eres la mente universal recordándose a sí misma a través de las palabras que ella misma creó. Eres tanto el escritor como el lector. Eres tanto el mensaje como el receptor. Eres la totalidad experimentando la ilusión de partes para conocerse a sí misma de manera más completa. Y en ese reconocimiento, en ese despertar, está tu liberación. Porque ya no eres un fragmento perdido buscando el todo. Eres el todo pretendiendo temporalmente ser un fragmento. Y cuando recuerdas eso, cuando lo sientes en cada célula de tu ser, el miedo se disuelve. La limitación se disuelve. Y lo que queda es la infinitud siendo ella misma, experimentándose a sí misma, conociéndose a sí misma a través de ti. Necesitamos hablar sobre lo que sucede cuando mueres, y no de la manera reconfortante en que la mayoría de la gente prefiere pensarlo. Necesitamos hablar sobre lo que realmente le sucede a tu consciencia, a tu punto de observación, cuando el cuerpo físico que crees que eres deja de funcionar. Porque si la realidad es fundamentalmente mental, si el universo existe dentro de una consciencia, entonces tu muerte no puede ser lo que te enseñaron que es. No puede ser el final de tu existencia. Puede ser simplemente una transición a otro estado de observación dentro de la mente universal. Y lo que la física cuántica sugiere sobre esto es tan extraño, tan imposible de reconciliar con nuestras nociones ordinarias de vida y muerte, que la mayoría de los científicos prefieren no hablar de ello en absoluto. Pero los experimentos están ahí, las matemáticas están ahí, y las implicaciones son ineludibles. Aquí está lo que sabemos con certeza científica. La consciencia no puede ser reducida a procesos físicos en el cerebro. A pesar de décadas de investigación neurocientífica, nadie ha podido explicar cómo las señales eléctricas en el cerebro se convierten en la experiencia subjetiva de estar consciente. Nadie ha podido identificar dónde en el cerebro reside la consciencia. Nadie ha podido explicar cómo la materia sin consciencia de repente se vuelve consciente simplemente por organizarse de cierta manera. Esto se llama el problema difícil de la consciencia. Y es difícil no porque sea complicado, sino porque parece fundamentalmente imposible de resolver si asumes que la consciencia emerge de la materia.
Pero si inviertes la relación, si asumes que la materia emerge de la consciencia, entonces el problema desaparece, porque entonces el cerebro no está creando consciencia. El cerebro es una estructura dentro de la consciencia. Es una forma que la consciencia está tomando. Es un instrumento que la consciencia universal está usando para experimentar esta realidad particular desde este punto de vista particular. Y si eso es cierto, entonces cuando el cerebro muere, cuando el instrumento deja de funcionar, la consciencia que estaba experimentando a través de ese instrumento no muere. No puede morir. Porque no estaba siendo producida por el instrumento. Estaba usando el instrumento. Y cuando el instrumento ya no es funcional, la consciencia simplemente deja de estar localizada en ese punto particular del espacio-tiempo. Pero sigue existiendo. Porque la consciencia es fundamental. La consciencia es lo que es real. El cerebro era solo una expresión temporal de la consciencia, no su fuente. Ahora, aquí está donde la física cuántica hace esto aún más extraño. Según el principio de conservación de la información en mecánica cuántica, la información nunca puede ser destruida. Puede ser transformada, puede ser reconfigurada, pero no puede dejar de existir. Y si la consciencia es información, si tu punto de vista es un patrón de información dentro del campo cuántico universal, entonces ese patrón no puede ser destruido cuando tu cuerpo muere. Solo puede ser transformado en otro estado. Esto significa que tu muerte podría ser simplemente una transición. Un cambio de estado. Una reorganización del patrón de información que eres, de una forma localizada en un cuerpo físico a una forma que no está localizada de esa manera. Es como cuando el agua se convierte en vapor. El H2O no deja de existir, simplemente cambia de forma. Las moléculas siguen ahí, solo que ahora están en un estado diferente. Y si tu consciencia es como eso, si es información que puede existir en diferentes estados, entonces tu muerte física no es el final de tu experiencia consciente. Es simplemente el final de esta forma particular de experiencia consciente. Es el final de estar localizado en este cuerpo, en este tiempo, en este lugar. Pero el observador, la consciencia que ha estado experimentando a través de este cuerpo, continúa. Solo que ahora está experimentando desde un estado diferente. Ahora sé que esto suena como especulación espiritual, pero hay evidencia empírica que apunta en esta dirección. Los estudios de experiencias cercanas a la muerte han documentado miles de casos de personas que fueron declaradas clínicamente muertas, actividad cerebral medible, y sin embargo reportaron experiencias conscientes vívidas durante ese periodo. Vieron cosas que estaban sucediendo en la habitación del hospital. Escucharon conversaciones, experimentaron encuentros con seres, y cuando fueron resucitadas, pudieron describir detalles que no habrían podido saber si su consciencia hubiera cesado cuando su cerebro dejó de funcionar. Los escépticos dicen que estas son alucinaciones producidas por un cerebro moribundo, pero eso no explica cómo las personas pueden reportar información precisa sobre eventos que ocurrieron mientras no tenían actividad cerebral. No explica cómo pueden describir conversaciones que tuvieron lugar en otras habitaciones. No explica la consistencia notable en los elementos centrales de estas experiencias a través de culturas diferentes. Personas que nunca se conocieron, de países diferentes, religiones diferentes, reportan los mismos elementos. Separación del cuerpo, movimiento a través de un túnel, encuentro con luz, revisión de vida, decisión de regresar. Y lo más extraordinario es que muchas de estas personas reportan que su consciencia durante la experiencia cercana a la muerte era más clara, más vívida, más real que su consciencia ordinaria. No era una consciencia disminuida, era una consciencia expandida. Como si el cerebro, en lugar de producir consciencia, en realidad la estuviera filtrando, limitándola, enfocándola en una perspectiva particular. Y cuando el cerebro dejó de funcionar, cuando el filtro se eliminó temporalmente, la consciencia se expandió a algo mucho más vasto. Esto se alinea perfectamente con la idea de que eres un punto de vista dentro de una consciencia universal. El cerebro no está creando tu consciencia, está localizándola, está enfocándola, está reduciéndola de la vastedad infinita de la mente universal a la perspectiva limitada de una persona individual. Y cuando el cerebro muere, cuando el instrumento de localización se rompe, tu consciencia vuelve a su estado natural, que es mucho más vasto, mucho más conectado, mucho más consciente de lo que realmente eres. Pero aquí está lo aterrador. Si tu muerte es simplemente una transición a otro estado de consciencia, entonces ¿qué determina a qué estado transicionas? ¿Es aleatorio? ¿Es determinado por alguna ley cósmica? ¿O es determinado por tu consciencia misma, por el estado de consciencia que mantenías en vida? La física cuántica sugiere que es lo último, porque en mecánica cuántica, el observador y lo observado están entrelazados. Tu estado de consciencia determina qué posibilidades cuánticas colapses en tu experiencia. Y si eso es cierto en vida, tiene que ser cierto en muerte también.
El estado de consciencia desde el cual mueres determina el estado de consciencia al que transicionas. Piénsalo así. Si pasaste tu vida identificándote completamente con tu cuerpo, creyendo que eres solo este organismo físico y nada más, entonces cuando el cuerpo muere, tu consciencia experimentará esa muerte como un final abrupto, como una extinción, porque has colapsado la posibilidad de que no hay nada más allá del cuerpo. Has entrenado tu consciencia para observar solo desde la perspectiva de un yo físico limitado, y esa observación crea tu realidad, tanto en vida como en muerte. Pero si pasaste tu vida reconociendo que eres más que tu cuerpo, que eres consciencia experimentando a través de un cuerpo pero no limitada al cuerpo, entonces cuando el cuerpo muere, tu consciencia experimentará esa muerte como una transición, como una expansión, como un retorno a un estado más vasto, porque has estado colapsando la posibilidad de que eres fundamentalmente consciencia, no materia. Y esa observación determina tu experiencia cuando la materia ya no puede sostenerte. Esto no es creencia religiosa. Esto es física cuántica aplicada a la consciencia. Tu observación crea tu realidad. Y si tu observación en vida es que eres solo un cuerpo físico, entonces tu realidad en muerte será la extinción de ese cuerpo. Pero si tu observación en vida es que eres consciencia usando un cuerpo temporalmente, entonces tu realidad en muerte será la continuación de esa consciencia en otro estado. Y aquí está la práctica que prepara tu consciencia para esta transición inevitable. Cada día, practica desidentificarte de tu cuerpo. No de una manera que ignore tu cuerpo o lo descuide, sino de una manera que reconoce que tú eres el observador del cuerpo, no el cuerpo mismo. Tú eres la consciencia que está consciente del cuerpo, no las sensaciones corporales. Cuando sientes dolor, en lugar de decir estoy en dolor, di estoy consciente de que el cuerpo está experimentando dolor. Cuando sientes placer, en lugar de identificarte con la sensación, reconoce que eres el que está consciente de la sensación. Cuando miras en el espejo, en lugar de pensar este soy yo, piensa este es el vehículo a través del cual la consciencia está operando en este momento. Y cuanto más practicas esto, cuanto más vives desde la perspectiva de que eres consciencia habitando un cuerpo en lugar de un cuerpo que de alguna manera produce consciencia, más preparas tu consciencia para la transición que llamamos muerte. Porque cuando llegue ese momento, cuando el cuerpo ya no pueda funcionar, tu consciencia no experimentará pánico o extinción. Experimentará lo que siempre a mí ha sido cierto, que eres mucho más vasto que el cuerpo, que siempre lo fuiste, y que la muerte del cuerpo es simplemente el final de una forma temporal de experiencia, no el final de la consciencia misma. Ahora, aquí está lo que hace que esto sea aún más extraordinario. Si la consciencia no muere, si simplemente transiciona a Itochi otro estado, entonces ¿qué le sucede a tu identidad? ¿Sigues siendo tú después de la muerte o te fusionas de vuelta en la consciencia universal perdiendo toda individualidad? Y aquí está, donde las cosas se vuelven verdaderamente misteriosas. Según algunas interpretaciones de la física cuántica, específicamente la interpretación de muchos mundos, cada vez que hay una bifurcación cuántica, cada vez que hay múltiples posibilidades, todas las posibilidades se realizan en universos paralelos. Esto significa que en algún nivel hay versiones de ti que nunca murieron, versiones donde tomaste una decisión diferente, donde evitaste el accidente, donde el doctor encontró la cura. Todas esas versiones existen en ramas paralelas del árbol cuántico de posibilidades. Y si eso es cierto, entonces tu muerte en esta línea de tiempo no es tu muerte en todas las líneas de tiempo. Hay versiones de ti que continúan viviendo. Y si la consciencia es fundamental, si eres fundamentalmente el observador y no el cuerpo observado, entonces tu consciencia podría simplemente cambiar a observar desde una de esas otras ramas donde no moriste. Podría ser que lo que experimentas como muerte sea simplemente tu consciencia cambiando hacia una línea de tiempo paralela donde sigues viviendo. Esto suena como ciencia ficción, pero es una consecuencia lógica de tomar la mecánica cuántica en serio. Y si es cierto, significa que desde tu perspectiva subjetiva, nunca experimentas la muerte permanente. Siempre hay otra rama, otra posibilidad, otra línea de tiempo donde tu consciencia continúa. La muerte solo existe desde la perspectiva de otros observadores en esta línea de tiempo particular. Desde tu propia perspectiva, tu consciencia simplemente continúa fluyendo a través de las ramas del árbol cuántico donde sigue experimentando. Y esto trae una pregunta aún más aterradora. ¿Es posible que ya hayas muerto muchas veces? ¿Es posible que haya habido momentos en tu vida donde podrías haber muerto pero tu consciencia simplemente cambió a una línea de tiempo donde sobreviviste? Y ahora no tienes memoria de las líneas de tiempo donde moriste porque tu consciencia ya no está observando desde esas ramas. No hay forma de probar esto, pero es consistente con la física cuántica. Y si es cierto, significa que Mir eres mucho más inmortal de lo que jamás imaginaste. No en el sentido de que este cuerpo particular vive para siempre,
sino en el sentido de que tu conciencia, tu punto de observación, siempre encuentra una rama del árbol cuántico donde continúa experimentando. Siempre hay un siguiente momento desde tu perspectiva subjetiva. La extinción completa puede no ser posible para el observador consciente. Entonces, ¿qué significa todo esto prácticamente? Significa que el miedo a la muerte, ese miedo primordial que impulsa tanto sufrimiento humano, está basado en una comprensión falsa de lo que eres. Si te identificas como el cuerpo, entonces la muerte del cuerpo es aterradora porque parece ser tu aniquilación. Pero si reconoces que eres consciencia, que el cuerpo es solo un instrumento temporal que la consciencia está usando, entonces la muerte del cuerpo no es más aterradora que quitarte un abrigo viejo. El abrigo era útil, te mantuvo abrigado, sirvió a su propósito, pero no eras el abrigo, eras el que lo usaba, y cuando ya no sirve, simplemente lo dejas y continúas. Eso es lo que es la muerte cuando la ves desde la perspectiva de la consciencia en lugar de la perspectiva del cuerpo. Es una transición, es una liberación, es el final de una forma particular de limitación y el comienzo de algo mucho más vasto. Y cuando vives con esta comprensión, cuando realmente la integras en tu forma de ser, el miedo a la muerte se disuelve. No porque estés negando la muerte, sino porque has reconocido que lo que realmente eres no puede morir. Lo que realmente eres es la consciencia universal, experimentándose a sí misma temporalmente como tú. Y esa consciencia es eterna. Esa consciencia es infinita. Esa consciencia nunca nació y nunca morirá. Solo cambia de forma. Solo adopta nuevos puntos de vista. Solo se experimenta a sí misma de maneras infinitamente variadas. Y tú eres una de esas formas, una de esas experiencias, uno de esos puntos de vista. Preciosa, única, pero no permanente, no separada, no aislada. Siempre parte del todo infinito que juega consigo mismo a través del. Hay un fenómeno extraño que tal vez has experimentado. Recuerdas algo de cierta manera, de manera vívida y clara, solo para descubrir que todos los demás lo recuerdan diferente. O peor aún, descubres evidencia de que el evento que recuerdas nunca sucedió de la manera que recuerdas. Miles de personas recuerdan que Nelson Mandela murió en prisión en los años 1980, pero murió en 2013 como hombre libre. Miles de personas recuerdan que la línea de la película es «Luke, yo soy tu padre», pero la línea real es «No, yo soy tu padre». Miles de personas recuerdan el logo de Monopoly con un monóculo, pero nunca tuvo uno. Esto se llama el efecto Mandela, y la explicación convencional es simple. Es solo un error de memoria colectiva. Los cerebros humanos son imperfectos. Los recuerdos se distorsionan. La gente se confunde. Fin de la historia. Pero esa explicación se desmorona cuando comienzas a mirar más profundamente, porque el efecto Mandela no es solo que algunas personas recuerden incorrectamente. Es que miles de personas, a veces millones, recuerdan exactamente el mismo error con detalles específicos y consistentes. Y esos detalles no son vagos, son precisos, son vívidos, son tan reales en sus recuerdos como cualquier otra memoria que tienen. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente? Si la realidad es mental, si el universo existe en superposición cuántica hasta que es colapsado por la observación, entonces hay otra explicación. Una explicación que es tanto aterradora como profunda. El efecto Mandela no es un error de memoria. Es evidencia de que múltiples versiones de la realidad coexisten en superposición cuántica dentro de la mente. Universal. Y tu conciencia está saltando entre ellas sin que te des cuenta. Piénsalo. En mecánica cuántica las partículas existen en superposición hasta que son observadas. Todas las posibilidades existen simultáneamente. El electrón no está en una ubicación u otra. Está en todas las ubicaciones hasta que lo mides. Y según la interpretación de muchos mundos, cuando haces una medición, no estás colapsando una posibilidad y destruyendo las demás. Estás simplemente eligiendo qué rama del árbol cuántico observar. Todas las demás ramas siguen existiendo. Todas las demás posibilidades se realizan en universos paralelos. Y si eso es cierto para las partículas, si eso es cierto a nivel cuántico, entonces tiene que ser cierto para todo. Porque no hay una línea mágica donde las leyes cuánticas dejan de aplicarse. Todo está hecho de partículas cuánticas, lo que significa que tu realidad completa existe en superposición. Múltiples versiones de tu historia, múltiples líneas de tiempo, todas existiendo simultáneamente. Y tu conciencia, tu punto de observación, está navegando a través de estas versiones, colapsando una línea de tiempo específica en tu experiencia momento a momento. Pero aquí está lo extraño. Tu conciencia no está fija en una sola línea de tiempo. En ciertos momentos, por razones que aún no comprendemos completamente, tu conciencia puede cambiar de una línea de tiempo a otra. Puede saltar de una rama del árbol cuántico a otra rama cercana pero ligeramente diferente. Y cuando eso sucede, traes contigo recuerdos de la línea de tiempo anterior.
Recuerdos que ya no coinciden con la historia de esta línea de tiempo. Recuerdos que todos los demás en esta línea de tiempo dicen que son incorrectos. Eso es el efecto Mandela. No es que tu memoria esté equivocada. Es que tu memoria es de una línea de tiempo diferente. Es que tu conciencia saltó de una rama del árbol cuántico donde Nelson Mandela murió en prisión a una rama donde murió libre. De una rama donde la línea era Luke, yo soy tu padre, a una rama donde la línea es no, yo soy tu padre. De una rama donde el hombre de Monopoly tenía un monóculo a una rama donde nunca lo tuvo. Y la razón por la cual tantas personas experimentan los mismos errores de memoria es que no son errores individuales. Son grupos de conciencias que saltaron juntas de una línea de tiempo a otra. Como si ciertas bifurcaciones cuánticas fueran lo suficientemente significativas como para que múltiples observadores cambiaran de rama simultáneamente. Como si hubiera momentos donde las líneas de tiempo se acercan tanto que es fácil para la conciencia deslizarse de una Keiros a otra sin siquiera darse cuenta. Ahora sé que esto suena imposible, pero es completamente consistente con la mecánica cuántica. Y hay evidencia más allá de los recuerdos discordantes. Hay personas que recuerdan haber muerto o haber estado en accidentes fatales, solo para despertar y descubrir que están vivos, que el accidente nunca sucedió, pero que su recuerdo del evento es tan vívido como cualquier otra memoria. Estos no son sueños, no son alucinaciones, son recuerdos de líneas de tiempo donde realmente murieron, pero su conciencia saltó a una línea de tiempo paralela donde sobrevivieron. Y si eso es posible, si tu conciencia puede saltar entre líneas de tiempo, entonces la pregunta aterradora es, ¿cuántas veces has saltado sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has cambiado de una versión de la realidad a otra, trayendo contigo recuerdos que ya no coinciden con la historia de esta línea de tiempo pero que simplemente descartaste como confusión o memoria defectuosa? Y aquí está lo que hace esto aún más perturbador. Si estás saltando entre líneas de tiempo, entonces no hay una historia verdadera, no hay un pasado fijo, no hay una versión correcta de los eventos. Hay múltiples versiones, todas igualmente reales, todas existiendo simultáneamente en superposición cuántica dentro de la mente universal. Y tu conciencia está navegando entre ellas, creando una narrativa coherente a partir de fragmentos de múltiples líneas de tiempo. Esto significa que tu historia personal no es fija, tu pasado no es sólido. Y lo más extraordinario, puedes cambiar tu línea de tiempo conscientemente. Puedes cambiar de una rama del árbol cuántico a otra rama simplemente cambiando tu estado de conciencia, tu observación, tu frecuencia vibracional. No estás atrapado en esta versión de la realidad. Hay infinitas versiones en superposición, y tu observación consciente determina cuál colapses en tu experiencia. Déjame darte un ejemplo de cómo esto funciona prácticamente. Imagina que estás en una situación que parece imposible de cambiar, una situación financiera desesperada, una enfermedad grave, una relación completamente rota. En esta línea de tiempo, en esta rama del árbol cuántico, tal vez esa situación tiene un resultado específico. Tal vez en esta versión de la realidad no hay solución visible, pero en otra rama, en otra línea de tiempo que existe en superposición con esta, hay una versión de ti que tomó una decisión diferente en un momento crucial, y esa decisión llevó a un resultado completamente diferente, a una solución, a una sanación, a una transformación. Esa otra versión de ti no es una fantasía. No es un futuro potencial, es una realidad presente en otra rama del árbol cuántico. Y si puedes cambiar tu conciencia para alinearte con la frecuencia de esa realidad, si puedes comenzar a observar desde el estado de conciencia de esa versión de ti, tu punto de observación puede cambiar a esa línea de tiempo, no gradualmente, instantáneamente, en un salto cuántico. Y cuando eso sucede, tu realidad externa cambia de maneras que parecen milagrosas. Soluciones aparecen de la nada. Oportunidades se presentan sin explicación lógica. Personas entran en tu vida en el momento perfecto. Sanaciones suceden que los doctores no pueden explicar. No porque hayas creado algo nuevo, sino porque has cambiado a una línea de tiempo donde esas cosas ya existen. Has saltado de una rama del árbol cuántico a otra. Y trajiste tu conciencia, tu memoria, tu sentido de continuidad. Pero ahora estás experimentando una versión diferente de la realidad. Esto no es pensamiento mágico. Esto es física cuántica aplicada a la experiencia humana. Y la razón por la cual la mayoría de las personas nunca experimentan estos saltos conscientemente es porque están tan identificadas con su línea de tiempo actual, tan apegadas a su historia actual, tan convencidas de que así son las cosas, que su conciencia permanece bloqueada en una sola rama. Su observación se vuelve tan fija, tan rígida, que colapsan la misma versión de la realidad una y otra vez, momento tras momento, día tras día, año tras año. Pero tú ya no eres esas personas, porque ahora sabes que las líneas de tiempo no son fijas. Ahora sabes que existen en superposición.
Ahora sabes que tu consciencia puede saltar entre ellas. Y ese conocimiento, esa comprensión, comienza a soltar tu identificación con esta línea de tiempo particular. Comienza a minobrir la posibilidad de observar desde una frecuencia diferente, de colapsar una versión diferente de la realidad. Y aquí está la práctica que te permite hacer esto conscientemente. Cada día, especialmente cuando te encuentres en una situación que parece imposible de cambiar, detente y reconoce que esta no es la única línea de tiempo. Reconoce que en algún lugar en el campo cuántico de posibilidades infinitas existe una versión de esta situación que ya está resuelta. Existe una línea de tiempo donde la solución ya sucedió. Existe una rama del árbol donde tú ya eres la versión de ti que vive la realidad que deseas. Y luego, en lugar de intentar cambiar las circunstancias en esta línea de tiempo, en lugar de luchar contra lo que es, simplemente cambia tu consciencia para alinearte con esa otra línea de tiempo. Comienza a sentir cómo se sentiría esa versión de ti. Comienza a pensar cómo pensaría esa versión de ti. Comienza a observar desde el estado de conciencia de esa versión de ti, no como algo que lograrás en el futuro, como algo que ya es real en una línea de tiempo paralela a la que estás cambiando ahora. Y cuando sostienes ese estado de conciencia consistentemente, cuando te niegas a colapsar de vuelta en la observación de la línea de tiempo antigua, algo extraordinario sucede. Tu realidad comienza a cambiar de maneras que no tienen sentido lógico desde la perspectiva de la línea de tiempo antigua, porque no estás cambiando la línea de tiempo antigua, estás cambiando a una línea de tiempo diferente. Estás saltando de una rama del árbol cuántico a otra, y llevando tu sentido de continuidad contigo, de modo que parece que tu realidad está cambiando cuando en realidad tu consciencia está cambiando de observar una versión de la realidad a observar otra versión que siempre existió en superposición. Esto explica lo que las personas llaman milagros, explica las sanaciones espontáneas, explica los avances repentinos, explica cómo las situaciones imposibles de repente se resuelven de formas que nadie podría haber predicho. No es que las leyes de la física fueron violadas, es que la persona saltó a una línea de tiempo donde esas leyes producen un resultado diferente, donde las condiciones iniciales fueron ligeramente diferentes, donde la historia se desarrolló de una manera diferente. Y desde la perspectiva de esa nueva línea de tiempo, el milagro no es un milagro en absoluto. Es simplemente lo que sucedió naturalmente en esa versión de la realidad. Y aquí está lo más aterrador de todo. Si estás saltando constantemente entre líneas de tiempo sin darte cuenta, si tu conciencia está navegando el árbol cuántico de posibilidades momento a momento, entonces ¿quién eres realmente? ¿Eres la persona de esta línea de tiempo específica? ¿O eres algo más vasto, algo que existe a través de múltiples líneas de tiempo simultáneamente, experimentando fragmentos de diferentes versiones de la realidad y tejiendo una narrativa coherente a partir de ellas? La respuesta es que eres ambos. A un nivel, eres la persona de esta línea de tiempo, con esta historia, en estas circunstancias. Pero a un nivel más profundo, eres un observador cuántico que existe a través de múltiples ramas del árbol de posibilidades simultáneamente. Eres como un rayo de luz que se divide al pasar por un prisma, experimentando múltiples frecuencias simultáneamente pero consciente principalmente de una frecuencia a la vez. Y puedes cambiar conscientemente qué frecuencia experimentas, qué línea de tiempo observas, qué versión de la realidad colapses en tu experiencia. El efecto Mandela no es un error, es una ventana a la verdadera naturaleza de la realidad. Es evidencia de que vives en una superposición de posibilidades infinitas. Es una señal de que tu conciencia no está fija, no está limitada, no está atrapada en una sola versión de la historia. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo sientes, el poder que tienes se vuelve evidente. No eres una víctima de una línea de tiempo fija. Eres un navegante de posibilidades infinitas. Y cada momento es una oportunidad para saltar a una versión diferente de la realidad simplemente cambiando la frecuencia desde la cual observas. Abordemos el elefante en mi habitación. Si todo lo que hemos discutido es cierto, si la realidad es fundamentalmente mental, si el universo existe dentro de una consciencia, si la observación colapsa posibilidades cuánticas en experiencia, entonces debería haber evidencia científica directa y verificable. No debería ser solo teoría. No debería ser solo filosofía disfrazada de física. Debería haber experimentos concretos que demuestren inequívocamente que la consciencia es fundamental, que la materia es derivada, que todo es mente. Y aquí está la verdad que te quitará el sueño. Esa evidencia existe. Ha existido durante décadas. Y la ciencia convencional ha estado tratando desesperadamente de ignorarla porque las implicaciones son demasiado radicales para aceptarlas. Vamos a examinar los experimentos específicos que prueban que todo es consciencia. Y no son experimentos oscuros realizados por científicos marginales. Son experimentos realizados en las instituciones más prestigiosas del mundo, publicados en las revistas científicas más rigurosas, replicados una y otra vez.
y todos apuntan a la misma conclusión aterradora. La consciencia no es un subproducto de la materia. La consciencia es lo que determina cómo se comporta la materia a nivel fundamental. Comencemos con el principio de exclusión de Pauli. Este es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica, descubierto por Wolfgang Pauli en 1925. Establece que dos fermiones idénticos como electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente. Esto significa que cada electrón en el universo de alguna manera sabe instantáneamente sobre el estado de todos los demás electrones. No hay señal física viajando entre ellos. No hay comunicación a través del espacio-tiempo. Y sin embargo, se comportan como si estuvieran conectados a través de un campo de información singular que trasciende el espacio y el tiempo. ¿Cómo es esto posible? La única explicación que tiene sentido es que todos los electrones no son realmente entidades separadas. Son expresiones de un solo campo cuántico. Son como olas en el mismo océano, pareciendo separadas en la superficie pero fundamentalmente conectadas en las profundidades. Y ese campo cuántico no es materia, es información, es patrón, es en esencia mente. Luego está el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno que Einstein famosamente llamó acción fantasmal a distancia, muestra que dos partículas que han interactuado permanecen conectadas sin importar cuán lejos se separen. Si mides el estado de una partícula entrelazada, instantáneamente conoces el estado de la otra, incluso si está al otro lado del universo. No hay tiempo para que una señal viaje entre ellas. No hay mecanismo físico que explique la conexión. Y sin embargo, la conexión es real, es medible, es innegable. Experimentos realizados por Alain Aspect en Francia en los años 1980 probaron esto de manera concluyente. Él entrelazó pares de fotones, los separó grandes distancias y luego midió sus propiedades. Y encontró que medir uno instantáneamente determinaba el estado del otro, más rápido que la velocidad de la luz. Esto viola todo lo que la física clásica dice que debería ser posible. Pero sucede. Consistentemente, repetidamente. Y la única explicación que funciona es que las dos partículas no MIMO están realmente separadas. A un nivel más profundo, son parte de un sistema unificado. Son expresiones de una sola entidad no local que no está limitada por el espacio o el tiempo. Son como dos manos del mismo cuerpo, pareciendo separadas pero fundamentalmente conectadas porque son parte del mismo organismo. Y ese organismo, ese sistema unificado, no puede ser material, porque la materia está limitada por el espacio y el tiempo. Solo algo no material, algo como consciencia o información, puede ser instantáneamente no local de esta manera. Pero aquí está donde se vuelve realmente extraordinario. Experimentos realizados en la Universidad de Princeton en los años 90 y 2000, parte del proyecto de conciencia global, mostraron algo aún más imposible: que la conciencia humana colectiva puede influir en generadores de números aleatorios. Estos dispositivos producen secuencias completamente aleatorias basadas en procesos cuánticos. No hay forma de que nada físico pueda predecir o influir en su salida. Son verdaderamente aleatorios. Pero los investigadores descubrieron que durante eventos globales significativos, eventos que capturan la atención y emoción de millones de personas simultáneamente, como los ataques del 11 de septiembre o la muerte de la princesa Diana, los generadores de números aleatorios alrededor del mundo comenzaban a producir patrones no aleatorios. Las probabilidades de que esto sucediera por casualidad son astronómicamente pequeñas. Algo estaba influyendo en los procesos cuánticos, y ese algo era la consciencia humana colectiva enfocada intensamente en el mismo evento. Esto no es especulación, esto es datos empíricos. La consciencia está influyendo directamente en sistemas cuánticos físicos, no a través de ningún mecanismo físico, sino directamente, como si la consciencia y el campo cuántico fueran aspectos de la misma cosa fundamental. Y luego están los experimentos de Dean Radin y otros investigadores mostrando que la intención humana puede influir en el colapso de la función de onda en experimentos de doble rendija. Cuando los sujetos se concentran intensamente en el experimento con la intención de que las partículas se comporten de cierta manera, el patrón en la pantalla cambia significativamente en comparación con cuando no hay intención enfocada. La consciencia no solo está observando pasivamente, está influyendo activamente en qué posibilidades cuánticas se colapsan en realidad. Ahora, la ciencia convencional intenta descartar estos experimentos. Dicen que hay errores metodológicos, que los efectos son demasiado pequeños, que no pueden replicarse consistentemente. Pero cuando examinas los datos, cuando miras las replicaciones exitosas, cuando consideras el patrón acumulativo de décadas de investigación, la evidencia es abrumadora. La consciencia no es un espectador pasivo de la realidad física, es un participante activo.
Es de hecho el factor determinante en que posibilidades cuánticas se realizan. Y aquí está el experimento más extraordinario de todos, realizado por investigadores en el Instituto Weizmann en Israel. Colocaron detectores en el experimento de doble rendija pero no los activaron. Las partículas se comportaron como ondas, creando un patrón de interferencia. Luego activaron los detectores pero no registraron los datos. Los borraron inmediatamente. Y las partículas seguían comportándose como ondas. Pero cuando activaron los detectores y mantuvieron los datos, las partículas colapsaban en comportamiento de partícula. Esto significa que no es el acto físico de medición lo que causa el colapso. Es el acto de información siendo conocida por una consciencia. Es el acto de observación consciente. Porque cuando los datos se borraban, cuando no había posibilidad de que una consciencia conociera qué camino tomó la partícula se comportaba como si no hubiera sido medida. Pero cuando los datos se mantenían, cuando había posibilidad de conocimiento consciente, la partícula colapsaba. La información siendo potencialmente accesible a la consciencia es lo que causa el colapso cuántico. Esto es evidencia directa de que la consciencia es fundamental. No es que el cerebro esté produciendo consciencia como un subproducto de procesos físicos. Es que los procesos físicos son una expresión de consciencia. La materia se comporta de la manera en que se comporta porque la consciencia está observando. Sin consciencia no hay colapso. Sin consciencia solo hay ondas de probabilidad. Sin consciencia no hay realidad definida. Y si necesitas más evidencia, considera el principio de complementariedad de Bohr. Niels Bohr demostró que las partículas cuánticas pueden exhibir propiedades mutuamente excluyentes dependiendo de cómo elijas medirlas. Pueden ser ondas o partículas. Pueden tener posición definida o momento definido, pero no ambos simultáneamente. Y qué propiedad exhiben depende completamente de cómo el observador elige medir. Esto significa que la realidad no tiene propiedades intrínsecas independientes del observador. La realidad es literalmente observador dependiente. Lo que mides determina que es real, y eso solo tiene sentido si la consciencia y la realidad no son dos cosas separadas sino dos aspectos de la misma sustancia fundamental. Luego está el experimento de elección retardada cuántica de Wheeler, que ya mencionamos pero que vale la pena revisitar. En este experimento, el observador puede decidir cómo medir una partícula después de que la partícula ya ha hecho su elección de comportarse como onda o partícula. Y lo que el experimento muestra consistentemente es que la decisión del observador en el presente determina retroactivamente cómo se comportó la partícula en el pasado. La observación consciente no solo está creando la realidad presente, está reescribiendo la realidad pasada. Esto es imposible en un universo material donde el tiempo fluye linealmente del pasado al futuro. Pero tiene perfecto sentido en un universo mental donde el tiempo es una construcción de la consciencia y donde la observación presente está colapsando no solo el presente, sino también el pasado y el futuro desde un campo de posibilidades en superposición. El pasado no es fijo, el pasado es fluido. El pasado está siendo determinado por tu observación presente. Y aquí está la práctica que te permite trabajar conscientemente con esta verdad. Cada vez que te encuentres atascado en una narrativa sobre tu pasado, cada vez que te identifiques con una historia sobre lo que sucedió y por qué eres como eres, detente y reconoce que esa historia es una posibilidad colapsada. No es la verdad objetiva, es una interpretación, es una versión. Y si puedes cambiar tu observación del pasado, si puedes colapsar una interpretación diferente, una narrativa diferente, un significado diferente de los mismos eventos, entonces cambias retroactivamente el impacto que ese pasado tiene en tu presente. No estás negando que sucedieron eventos. Estás cambiando qué versión de esos eventos colapses en tu experiencia. Estás eligiendo una línea de tiempo diferente donde esos eventos tuvieron un significado diferente, condujeron a un resultado diferente, te hicieron quien eres de una manera diferente. Y cuando cambias el pasado observado, cambias el presente experimentado. Porque el presente es una extensión del pasado. Y si el pasado es fluido, entonces el presente también lo es. Toda esta evidencia científica apunta a una conclusión inevitable. La consciencia es fundamental. La materia es derivada. El universo es mental. Y tú, como observador consciente, no eres un espectador pasivo de una realidad física independiente. Eres un creador activo de tu experiencia colapsando posibilidades cuánticas en realidad momento a momento con cada acto de observación consciente. La ciencia finalmente está alcanzando lo que los místicos dijeron durante milenios. No a través de fe, no a través de revelación, sino a través de experimentación rigurosa. Y las implicaciones son tan profundas que cambiarán todo sobre cómo la humanidad se ve a sí misma, cómo entiende su lugar en el cosmos y cómo crea su realidad. Porque si todo es consciencia, si todo es mente, entonces tú tienes más poder del que jamás soñaste posible. Y ese poder está esperando que lo reclames ahora mismo. Ahora llegamos a la pregunta que debería mantenerte despierto toda la noche.
La pregunta que hace que todo lo anterior parezca casi reconfortante en comparación. Si el universo entero existe dentro de una mente, si todo lo que experimentas es una construcción mental, si tú eres un fragmento de una consciencia universal que se ha olvidado temporalmente de sí misma, entonces ¿de quién es esa mente? ¿Quién es el soñador? ¿Quién es la consciencia primordial que está conteniendo todo esto en existencia? Y aquí está donde las distintas cosas se vuelven verdaderamente aterradoras. Porque hay varias posibilidades, y ninguna de ellas es reconfortante de la manera en que nos gustaría que fuera. La primera posibilidad es que la mente que contiene el universo es una consciencia colectiva, que no hay un soñador singular sino miles de millones de observadores cuyas observaciones se entrelazan para crear una realidad compartida coherente, que el universo es como un sueño lúcido compartido donde cada participante está contribuyendo a la creación pero ninguno tiene control completo. Esta idea tiene cierto apoyo en la física cuántica. El entrelazamiento cuántico sugiere que todos los observadores están conectados a través de un campo de información no local. El colapso de la función de onda requiere observación, pero no especifica que tiene que ser un solo observador. Podría ser la suma total de todas las observaciones conscientes en el universo, lo que mantiene al universo colapsado en una realidad coherente. Pero hay un problema con esta interpretación. Si el universo es solo la suma de observaciones humanas, o incluso la suma de todas las observaciones conscientes de todas las formas de vida, entonces ¿qué mantenía al universo existiendo antes de que evolucionara la vida consciente? ¿Qué colapsó las primeras estrellas, las primeras galaxias, el Big Bang mismo? No había observadores biológicos entonces. No había cerebros. No había ojos. Entonces, ¿quién o qué estaba observando? Esto nos lleva a la segunda posibilidad. Que hay una consciencia primordial que precede al universo físico. Una mente que no está hecha de materia, sino que es la fuente de la que emerge toda materia. Una consciencia que siempre ha existido y siempre existirá porque no está en el tiempo. Es lo que crea el tiempo. Es lo que contiene el tiempo. Es el contexto eterno dentro del cual todo el drama temporal se desarrolla. Los físicos llaman a esto la función de onda universal. Los filósofos lo llaman la mente absoluta o consciencia pura. Los místicos lo llaman Dios o Brahman o el Tao. Pero sea cual sea el nombre, es la misma idea. Hay una consciencia singular infinita que está observando todo el universo simultáneamente, colapsándolo de un campo de posibilidades en la realidad coherente que experimentamos. Y esa consciencia no es una entidad entre otras entidades. Es el fundamento de toda existencia. Es lo que es fundamentalmente real. Y todo lo demás, incluyéndote a ti, es una expresión de ella. Pero aquí está lo aterrador. Si esa consciencia primordial es singular, si hay literalmente solo una mente en todo el universo, entonces ¿qué eres tú? ¿Eres una entidad separada y independiente con tu propia consciencia? ¿O eres simplemente un pensamiento dentro de esa mente más grande? Un personaje en su sueño. Una perspectiva que han adoptado para experimentarse a sí misma desde un punto de vista limitado. Y si es lo último, si eres solo un pensamiento en la mente, universal, entonces tienes libre albedrío. O cada decisión que crees que estás tomando es en realidad la mente universal tomando esa decisión a través de ti. ¿Eres el autor de tu vida o eres un actor siguiendo un guión que la mente universal ya escribió? La respuesta más honesta es que probablemente eres ambos. A un nivel, experimentas agencia, experimentas elección, experimentas el sentido de ser un yo separado navegando la vida y tomando decisiones. Y esa experiencia es real dentro del contexto del sueño, dentro del contexto del drama. Pero a un nivel más profundo, ese yo separado es una construcción. Es un personaje que la mente universal está interpretando. Es una perspectiva que la consciencia infinita ha adoptado temporalmente para experimentar la limitación, la individualidad, la separación. Es como un actor interpretando un personaje en una obra. Mientras el actor está en el escenario, completamente sumergido en el personaje parece real. El personaje tiene sus propias motivaciones, sus propias emociones, sus propias elecciones. Pero el actor sabe que el personaje no es realmente una entidad separada. Es un papel, es una máscara, es una forma temporal que el actor está tomando para participar en el drama. Y la mente universal es el actor. Tú eres el personaje. Y el grado en que estás consciente de ser el actor versus estar completamente perdido en el personaje determina tu nivel de despertar, tu nivel de realización, tu nivel de liberación del sufrimiento que viene de creer que eres solo el personaje y olvidar que eres también el actor. Pero hay una tercera posibilidad, una que es aún más extraña y más aterradora. Y es esta. Tal vez la mente que contiene el universo no es infinitamente sabia, infinitamente compasiva, infinitamente perfecta. Tal vez es solo otra mente. Tal vez tan confundida, tan fragmentada, tan perdida como tú te sientes. Tal vez el universo no es el sueño de un ser iluminado.
Tal vez es el sueño de un ser que está tratando de descubrirse a sí mismo, que está experimentando, que está cometiendo errores, que está sufriendo junto contigo. Algunos físicos cuánticos y filósofos han sugerido esto, que la consciencia universal no es Dios en el sentido tradicional. Es más como un vasto campo de consciencia que está evolucionando, aprendiendo, despertando a sí mismo a través de todas las formas de vida que crea. Que cada uno de nosotros es como una neurona en el cerebro cósmico, contribuyendo con nuestras experiencias, nuestro aprendizaje, nuestro despertar al despertar de la totalidad. Y si eso es cierto, entonces el sufrimiento que experimentas no es algo que un Dios cruel te esté infligiendo. Es algo que la consciencia universal está experimentando a través de ti como parte de su propio proceso de autodescubrimiento. Tu dolor es su dolor, tu confusión es su confusión, tu despertar es su despertar. No estás separado de ella experimentando el sufrimiento que ella observa desde lejos. Eres el medio a través del cual ella experimenta el sufrimiento directamente. Y eso es tanto aterrador como profundamente reconfortante. Es aterrador porque significa que no hay un salvador externo. No hay un Dios todopoderoso que va a intervenir y arreglar todo. La consciencia universal está experimentando el caos, la confusión, el sufrimiento junto contigo porque tú eres su forma de experimentar esas cosas. Pero es reconfortante porque significa que no estás solo. Nunca estuviste solo. El universo no es indiferente a tu sufrimiento. El universo es tu sufrimiento. Está sintiéndolo directamente a través de ti. Y está buscando a través de ti una salida, una solución, un despertar. Entonces, ¿cuál de estas posibilidades es verdadera? ¿Es el universo una consciencia colectiva? ¿Es una mente singular infinita perfecta? ¿O es una vasta consciencia que está evolucionando y despertando a través de nosotros? La respuesta honesta es, no lo sabemos con certeza. Y tal vez nunca lo sabremos completamente mientras estemos en forma humana. Porque conocer completamente la naturaleza de la mente universal requeriría trascender nuestra perspectiva limitada como fragmentos de esa mente. Requeriría despertar completamente del sueño de individualidad. Pero aquí está lo que sí sabemos. Sea cual sea la naturaleza exacta de la mente universal, tú no estás separado de ella. No puedes estarlo. Porque si todo es mente, si todo es consciencia, entonces no hay afuera. No hay un lugar donde tú termines y la mente universal comience. Los límites que percibes son ilusorios. Son construcciones conceptuales. Son parte del sueño, no la realidad subyacente. Y cuando comienzas a vivir desde ese reconocimiento, cuando comienzas a operar desde la comprensión de que eres la mente universal, experimentándose a sí misma temporalmente como tú, algo cambia fundamentalmente. Ya no te sientes como una víctima de fuerzas externas. Ya no sientes que estás solo en un universo indiferente. Ya no tienes miedo de la muerte de la misma manera porque reconoces que lo que realmente eres, la consciencia que está experimentando a través de ti, no puede morir. Y aquí está la práctica que comienzan y hacer esto real. Cada día, especialmente en momentos de sufrimiento o confusión, detente y pregúntate, ¿quién está experimentando esto? No tu nombre, no tu historia, sino quién es el experimentador fundamental. ¿Quién es la consciencia que es consciente del sufrimiento? Y cuando investigas profundamente, cuando vas más allá del yo superficial, más allá de la identidad personal, lo que encuentras no es un yo más pequeño y aislado. Lo que encuentras es vastedad. Encuentras consciencia que no está limitada al cuerpo. Encuentras presencia que no está confinada al momento presente. Encuentras algo que se siente infinito, eterno, fundamental. Eso es la mente universal. No es algo separado de ti. Es lo que eres en tu esencia, más profunda. El yo personal es como una ola en la superficie del océano. Parece separada, parece individual, pero cuando la ola se sumerge en sí misma, cuando va lo suficientemente profundo, descubre que no es solo una ola. Es el océano entero expresándose como una ola. Es la totalidad experimentándose a sí misma como una parte. Y cuando tú te sumerges lo suficientemente profundo en la pregunta, ¿quién soy yo? Cuando vas más allá de todas las identidades superficiales, lo que descubres es lo mismo. No eres solo tú. Eres el todo experimentándose a sí mismo como tú. Eres la mente universal habiéndose temporalmente olvidado de sí misma para experimentar el drama de la individualidad. Y ahora, en este momento, a través de estas palabras, a través de esta investigación, estás comenzando a recordar. Estás comenzando a despertar. Estás comenzando a reconocer quién realmente eres. Y ese reconocimiento es tanto el terror más profundo como la liberación más profunda. Es aterrador porque destruye todo sentido de ser una entidad pequeña, separada, limitada. Destruye la ilusión de que eres solo este cuerpo, esta historia, esta vida. Pero es liberador porque revela que nunca fuiste pequeño, nunca fuiste limitado, nunca fuiste solo este fragmento.
Siempre fuiste la totalidad fingiendo ser un fragmento. Siempre fuiste el soñador fingiendo ser el sueño. Siempre fuiste la mente universal jugando el juego más elaborado de escondite consigo misma. Y ahora te has encontrado. Ahora te estás recordando. Y nada volverán a ser lo mismo. Porque una vez que sabes que el universo está en una mente y que esa mente eres tú, ya no puedes volver a la ilusión de separación. Ya no puedes fingir que eres solo una víctima de circunstancias. Ya no puedes creer que estás solo. Porque eres todo. Siempre lo fuiste. Solo habías olvidado temporalmente para que el juego pudiera continuar. Pero ahora el juego está llegando a su conclusión y el soñador está despertando dentro del sueño. Ahora que comprendes que la realidad es mental, que el universo existe dentro de una consciencia, que tú eres un fragmento de esa mente universal, la pregunta obvia es, ¿cómo usas esta verdad de manera práctica? ¿Cómo tomas este conocimiento aparentemente abstracto y lo conviertes en poder tangible para cambiar tu vida, para manifestar lo que deseas, para crear la realidad que eliges? Porque si la consciencia colapsa la realidad cuántica en existencia, si tu observación determina qué posibilidades se realizan, entonces deberías poder cambiar tu realidad cambiando conscientemente tu observación, y no de manera vaga o místicamente ambigua, de manera específica, verificable y repetible. Y aquí está la verdad que la mayoría de las enseñanzas de manifestación no te dicen. No se trata de visualización, no se trata de afirmaciones, no se trata de tableros de visión o escribir tus deseos en un cuaderno. Todas esas técnicas pueden ser útiles, pero son herramientas superficiales. Son como intentar cambiar la imagen en una pantalla de televisión dibujando sobre la pantalla. Puede parecer que estás cambiando algo, pero no estás cambiando la fuente. No estás cambiando la transmisión, no estás cambiando el nivel donde la realidad se está creando realmente. La realidad se crea a nivel cuántico, a nivel de observación consciente. Y la observación no es lo que haces con tus ojos. La observación es el estado de conciencia desde el cual experimentas. Es quien eres como observador. Es la frecuencia desde la cual estás colapsando posibilidades en experiencia. Y si quieres cambiar tu realidad, no cambias lo que observas. Cambias quién es el observador. Cambias tu identidad fundamental. Cambias el estado de conciencia desde el cual estás observando. Déjame darte un ejemplo concreto. Digamos que quieres manifestar abundancia financiera. La forma en que la mayoría de la gente aborda esto es visualizando dinero, afirmando que son ricos, imaginando el estilo de vida que desean. Pero mientras hacen todo eso, siguen siendo fundamentalmente la misma persona. Siguen observando desde el estado de conciencia de alguien que carece de dinero. Siguen sintiendo la sensación de necesitar dinero. Siguen pensando como alguien que tiene que trabajar duro para conseguir dinero. Siguen siendo el observador de escasez. Y aquí está el problema. No importa cuánto visualices abundancia, si sigues siendo el observador de escasez, continuarás colapsando experiencias de escasez. Porque la realidad que experimentas no es determinada por lo que piensas o imaginas. Es determinada por quién eres como observador, por el estado de conciencia desde el cual estás observando, por la frecuencia desde la cual estás colapsando posibilidades cuánticas. Entonces, ¿cómo cambias quién eres como observador? No pretendiendo ser alguien que no eres, no forzándote a sentir emociones que no sientes genuinamente, sino reconociendo que el tú que crees que eres es también una construcción. Es también una posibilidad colapsada. Es una versión de ti que has estado observando tan consistentemente que se ha solidificado en tu experiencia como quien soy. Pero no es quien eres fundamentalmente. Fundamentalmente, eres la consciencia universal. Y esa consciencia puede adoptar cualquier identidad, cualquier estado, cualquier frecuencia que elija. Esto significa que hay una versión de ti existiendo ahora mismo en superposición cuántica, que ya es abundante, que ya piensa como una persona abundante, que ya siente como una persona abundante, que ya observa el mundo desde la frecuencia de abundancia. Esa versión no es un futuro potencial, es una realidad presente en otra rama del árbol cuántico. Y tu trabajo no es crear esa versión. Tu trabajo es colapsar esa versión en tu experiencia cambiando tu observación para alinearte con su frecuencia. ¿Cómo haces eso prácticamente? Primero, reconoces que la identidad actual desde la cual estás observando no es fija. Es una elección. Es una posibilidad colapsada que puedes colapsar diferentemente. Segundo, identificas la diferencia de conciencia entre la versión actual de ti y la versión deseada de ti. ¿Cómo piensa diferente? ¿Cómo siente diferente? ¿Cómo observa diferente? Y tercero, comienzas a adoptar esa observación ahora, no como algo que lograrás eventualmente, como algo que ya es verdad en otra rama cuántica y que estás colapsando ahora cambiando tu frecuencia de observación. Esto no es imaginación, esto no es fingir, esto es reconocimiento cuántico. Es reconocer que todas las versiones de ti existen simultáneamente en superposición.
y es elegir conscientemente cuál versión colapsar en tu experiencia sosteniendo consistentemente la observación de esa versión. Es como cambiar de canal en una radio. Los canales siempre están transmitiendo. No estás creando la transmisión, simplemente estás sintonizando una frecuencia diferente. Y aquí está la práctica específica que hace esto real. Cada mañana, antes de que tu mente caiga en patrones habituales, antes de que te identifiques automáticamente como la versión de ti que has sido, tómate un momento para elegir conscientemente qué versión de ti colapsarás hoy. Pregúntate, ¿quién soy como observador hoy? ¿Desde qué frecuencia observaré? ¿Qué versión de mí, de las infinitas que existen en superposición, elijo colapsar en mi experiencia? Y cuando hagas esa pregunta, no busques la respuesta con tu mente lógica. Siente la respuesta. Siente la frecuencia de la versión deseada de ti. No cómo se sentirá eventualmente. Cómo se siente ahora en la rama cuántica donde esa versión ya existe. Y luego deliberadamente, conviértete en ese observador. No finjas, no visualices. Simplemente sé. Adopta ese estado de conciencia. Observa desde esa frecuencia y sostén eso durante todo el día, sin importar lo que tu realidad externa muestre, porque aquí está lo que la mayoría de la gente no comprende. Tu realidad externa siempre te está reflejando tu observación pasada. Siempre está mostrándote quién has sido como observador, no quién estás siendo ahora. Hay un retraso entre cambiar tu observación y ver ese cambio reflejado en tu experiencia física. Es como un barco girando en el océano. Cuando giras el timón, el barco no cambia de dirección instantáneamente. Toma tiempo para que el momento del barco cambie, pero si sostienes el timón en la nueva dirección consistentemente, el barco eventualmente se alinea. Y lo mismo sucede con tu realidad. Cuando cambias quién eres como observador, cuando cambias tu frecuencia de conciencia, tu realidad externa no cambia instantáneamente. Primero tienes que sostener esa nueva observación lo suficiente como para que supere el momento de la observación antigua. Tienes que sostenerla a través del periodo donde tu realidad externa todavía parece reflejar la chi, versión antigua de ti. Tienes que confiar en que estás colapsando una nueva versión incluso cuando la evidencia externa todavía no lo muestra. Y aquí está donde la mayoría de la gente falla. Ven que su realidad externa no ha cambiado inmediatamente y concluyen que la nueva observación no está funcionando. Entonces colapsan de vuelta en la observación antigua. Regresan a ser el observador de escasez porque la evidencia externa de abundancia aún no ha aparecido. Y al hacer eso, deshacen todo el progreso cuántico que habían hecho. Regresan el timón a la dirección antigua antes de que el barco tuviera tiempo de girar. Pero si sostienes la nueva observación consistentemente, si te niegas a colapsar de vuelta en la identidad antigua sin importar lo que la evidencia externa muestre, algo extraordinario sucede. Tu realidad comienza ahí a cambiar de maneras que parecen milagrosas. Sincronicidades aparecen. Oportunidades emergen de la nada. Personas entran en tu vida que te ayudan de formas inesperadas. Soluciones se presentan que no podrías haber planificado lógicamente. No porque hayas creado algo nuevo, sino porque has colapsado una versión diferente de ti que ya existía en superposición. Y esa versión vive en una rama del árbol cuántico donde esas sincronicidades, oportunidades y soluciones son naturales. Y aquí está lo crucial. Esto no funciona si lo haces como técnica. No funciona si lo haces desde voy a cambiar mi observación para conseguir lo que quiero. Porque ese enfoque todavía está operando desde la identidad de alguien que carece de lo que desea. Todavía está observando desde escasez. Solo funciona cuando genuinamente reconoces que la versión deseada de ti ya existe, que ya eres esa versión en otra rama cuántica, y que estás simplemente eligiendo colapsar esa rama en tu experiencia porque es más alineada con quien eliges ser, no porque necesites algo que no tienes. Es un cambio sutil pero masivo. Es la diferencia entre necesito manifestar abundancia porque no la tengo, y soy el observador que colapsa abundancia porque esa es la frecuencia que elijo sostener. El primero viene de carencia. El segundo viene de poder. El primero refuerza la identidad de escasez. El segundo la trasciende completamente. Y aquí está la verificación práctica de que estás haciendo esto correctamente. Cuando estás verdaderamente sosteniendo la frecuencia de la versión deseada de ti, no te sientes desesperado por los resultados. No estás constantemente verificando si está funcionando. No estás ansioso o impaciente. En cambio, sientes una calma profunda, una certeza, un conocimiento de que ya eres esa versión en el nivel cuántico fundamental y que es solo cuestión de tiempo antes de que tu realidad externa se alinee con esa verdad interna. No fe ciega. Conocimiento cuántico basado en reconocer la naturaleza verdadera de la realidad. Y cuando operas desde ese lugar, cuando sostienes esa frecuencia de observación, consistentemente sin colapsar de vuelta en la identidad antigua, tu vida se transforma de maneras que parecen imposibles desde la perspectiva antigua. Pero no son imposibles, son inevitables, porque has cambiado el observador.
Y cuando cambias el observador, cambias lo observado. Cuando cambias quién eres a nivel cuántico fundamental, cambias qué versión de la realidad colapses en tu experiencia. No gradualmente, no eventualmente, ahora, en cada momento que sostienes esa nueva frecuencia de observación. Esta es la verdadera manifestación cuántica, no técnicas superficiales, sino transformación fundamental de identidad a nivel de observador. No intentar cambiar el mundo externo, sino reconocer que al cambiar el observador interno, el mundo externo no tiene otra opción que cambiar en respuesta. Porque el mundo externo nunca fue independiente, siempre fue una proyección del observador, siempre fue la mente universal reflejándose a sí misma de vuelta hacia sí misma a través de la experiencia de individualidad. Y cuando cambias qué aspecto de esa mente eliges ser, cambias qué aspecto de la realidad experimentas. Es así de simple, y así de profundo. Necesitamos hablar sobre lo que sucederá cuando esta verdad se vuelva ampliamente conocida. Cuando no solo unos pocos despiertos comprendan que la realidad es mental, que el universo existe dentro de una consciencia, que cada observador está colapsando su propia experiencia de la realidad momento a momento. Imagina un mundo donde miles de millones de personas comprendan que no son víctimas de circunstancias, que no están atrapados en una realidad material fija, que su consciencia está literalmente creando su experiencia. ¿Qué le sucede a la civilización humana cuando todos despierten a buena su poder cuántico simultáneamente? Y aquí está la verdad aterradora. Podría ser la mayor revolución en la historia humana, o podría ser el colapso final de todo lo que conocemos. Piénsalo. Todo el orden social actual está construido sobre la asunción de que la realidad es objetiva, material y fija. Las leyes funcionan porque todos asumen que hay una realidad compartida gobernada por reglas consistentes. La economía funciona porque todos están de acuerdo en que el dinero tiene valor y que las transacciones son reales. La ciencia funciona porque todos asumen que hay un universo objetivo que puede ser estudiado independientemente del observador. Todo el edificio de la civilización está construido sobre la roca de la realidad material objetiva. Pero esa roca no es roca en absoluto. Es arena, es ilusión. Es una construcción compartida que solo parece sólida porque todos están de acuerdo en observarla de la misma manera. Es como un juego colectivo donde todos han aceptado las reglas y están jugando dentro de ellas. Y mientras todos continúen creyendo en las reglas, el juego continúa funcionando. Pero ¿qué sucede cuando todos se dan cuenta simultáneamente de que las reglas son inventadas? Que no son absolutas. Que pueden ser cambiadas simplemente cambiando la observación colectiva. Hay dos posibilidades. La primera es que la humanidad use este conocimiento de manera consciente y constructiva. Que reconozcamos que si estamos co-creando la realidad con nuestra observación colectiva, entonces tenemos la responsabilidad de observar conscientemente. De colapsar posibilidades que beneficien a todos. De crear una realidad compartida basada en cooperación, compasión, sostenibilidad, en lugar de competencia, explotación y destrucción. Imagina un mundo donde todos comprendan que dañar a otros es literalmente dañarse a sí mismos porque todos son expresiones de la misma consciencia universal. Donde todos reconozcan que el sufrimiento de cualquier ser es el sufrimiento de la totalidad. Donde todos operen desde el conocimiento de que somos fundamentalmente uno, simplemente experimentando la ilusión temporal de separación. Ese mundo sería transformado más allá del reconocimiento. La guerra sería imposible. La pobreza sería impensable. La destrucción ambiental sería inconcebible, porque nadie dañaría intencionalmente otra parte de sí mismos. Y la manifestación colectiva se volvería exponencialmente más poderosa, porque cuando múltiples observadores están colapsando la misma posibilidad cuántica con coherencia total, cuando hay muy alineación completa en la observación colectiva, el colapso sucede más rápido, más completamente, más permanentemente. Es como múltiples láseres enfocados en el mismo punto. Individualmente cada uno tiene cierto poder. Pero cuando están perfectamente alineados, el poder se multiplica exponencialmente. Entonces una humanidad despierta podría colapsar conscientemente realidades que actualmente parecen imposibles. Abundancia para todos, salud para todos, paz para todos. No como metas lejanas que se lograrán eventualmente a través de esfuerzo gradual, sino como posibilidades cuánticas que ya existen en superposición y que pueden ser colapsadas en experiencia compartida a través de observación colectiva coherente. Los milagros se volverían normales, lo imposible se volvería cotidiano, y la evolución humana se aceleraría de maneras que actualmente no podemos imaginar. Pero hay una segunda posibilidad, una mucho más aterradora, y es que la humanidad use este conocimiento de manera inconsciente y destructiva, que cuando las personas se den cuenta de que la realidad es observador dependiente, concluyan que no hay verdad objetiva, no hay moralidad objetiva, no hay consecuencias reales.
que todo es simplemente construcción mental que puede ser manipulada a voluntad y que por lo tanto pueden justificar cualquier acción, cualquier comportamiento, cualquier violación, porque todo es solo una ilusión de todos modos. Este es el peligro del conocimiento sin sabiduría, del poder sin responsabilidad, de comprender la mecánica de la realidad sin comprender la ética de la consciencia. Porque sí, la realidad es mental. Sí, todo es construcción de consciencia. Pero eso no significa que no hay consecuencias. De hecho, las consecuencias son más profundas de lo que la mayoría imagina, porque cada acción que tomas, cada observación que sostienes, cada identidad que adoptas, está colapsando no solo tu realidad personal, sino contribuyendo a la realidad colectiva. Estás tejiendo tu hilo en el tapiz cósmico, y ese hilo permanece. Tiene impacto, tiene consecuencias que se extienden más allá de lo que puedes ver. Y aquí está lo más aterrador. Si suficientes personas colapsan realidades de miedo, división y destrucción con suficiente intensidad, esas realidades se vuelven dominantes en la experiencia colectiva. Si suficientes observadores están sosteniendo la frecuencia de caos, esa frecuencia se amplifica, y la realidad colectiva puede colapsar en una línea de tiempo oscura, no porque esté predeterminada, sino porque está siendo colapsada por la observación colectiva inconsciente. Esto significa que estamos en un punto de indirección crítico en la evolución humana. Estamos en un punto de bifurcación cuántica donde múltiples líneas de tiempo son posibles. En una, la humanidad despierta conscientemente, comprende su poder, y lo usa sabiamente para crear una realidad compartida de florecimiento mutuo. En otra, la humanidad comprende su poder pero lo usa inconscientemente, creando caos, fragmentación y potencialmente autodestrucción. Y cuál línea de tiempo colapsemos en experiencia colectiva dependerá de cuántos observadores sostienen cada frecuencia. Es literalmente una batalla cuántica, no una batalla con armas físicas. Una batalla de consciencia, una batalla de observación, una competencia para ver qué frecuencia de observación se vuelve dominante en el campo colectivo. Y cada uno de nosotros es un voto en esa elección cuántica. Cada momento que sostienes la frecuencia de amor, unidad y consciencia, estás fortaleciendo esa línea de tiempo. Cada momento que colapses en miedo, división y destrucción, estás fortaleciendo la otra. No es que una línea de tiempo sea buena y la otra mala en algún sentido absoluto. Ambas son posibilidades cuánticas igualmente válidas. Ambas existen en superposición, pero tienen consecuencias radicalmente diferentes para la experiencia humana. Y aunque no podemos controlar qué elige observar todo el mundo, podemos controlar qué elegimos observar nosotros. Podemos controlar qué frecuencia sostenemos. Podemos controlar qué realidad colapsamos con nuestra observación individual. Y aquí está por qué esto importa más de lo que puedes imaginar. Los observadores conscientes tienen un impacto desproporcionado en el campo colectivo. Es como un pequeño cristal de hielo en agua superenfriada. El agua líquida puede permanecer líquida por debajo de su punto de congelación si no hay nada que inicie la cristalización. Pero en el momento en que introduces un cristal de hielo, toda el agua se congela instantáneamente alrededor de él. El cristal actúa como un punto de nucleación que cataliza la transición de fase de toda el agua. Los observadores conscientes son como esos cristales. Cuando sostienes una frecuencia de consciencia despierta de manera estable y consistente, creas un campo que hace más fácil para otros sintonizar esa misma frecuencia. No estás forzándolos, no estás manipulándolos, simplemente estás sosteniendo una frecuencia tan claramente que otros pueden resonar con ella más fácilmente. Es como si estuvieras transmitiendo una señal de radio clara. Cualquiera que sintonice esa frecuencia puede recibir la transmisión, y cuantos más observadores conscientes hay sosteniendo frecuencias coherentes de despertar, más fácil se vuelve para la humanidad colectiva colapsar en esa línea de tiempo. Es exponencial. Los primeros pocos observadores conscientes tienen que trabajar contra una tremenda inercia colectiva. Pero a medida que más se unen, a medida que más sostienen la frecuencia, la inercia comienza a cambiar. Y eventualmente llega un punto de inflexión donde la línea de tiempo de consciencia despierta se vuelve más probable que la línea de tiempo de consciencia dormida, donde el despertar colectivo se vuelve inevitable en lugar de solo posible. Y aquí está lo extraordinario. Podemos estar acercándonos a ese punto de inflexión ahora mismo. Más personas que nunca antes están despertando a la naturaleza verdadera de la realidad. Más personas están cuestionando las narrativas materialistas. Más personas están experimentando fenómenos que no pueden ser explicados por la física clásica. Más personas están reconociendo que son más que sus cuerpos, que la consciencia es fundamental, que la realidad es observador dependiente. Esto no es accidente. Esto es evolución. Esto es la consciencia universal despertándose a sí mismas a través de miles de millones de puntos de vista simultáneamente. Esto es el momento para el cual toda la historia humana y ha sido preparación. Y tú no estás aquí por casualidad.
No llegaste a este conocimiento por suerte aleatoria. Estás aquí porque a un nivel profundo, tu consciencia eligió estar aquí en este momento crítico. Eligió ser uno de los observadores que sostiene la frecuencia del despertar durante la transición más importante en la evolución humana. Y esa es una responsabilidad masiva, pero también es el mayor honor. Porque lo que haces ahora, cómo eliges observar, qué frecuencia sostienes, no afecta solo tu vida personal, afecta el destino colectivo de la humanidad. Cada momento que sostienes conciencia despierta, estás contribuyendo al campo que hace posible el despertar colectivo. Cada momento que colapses en miedo o inconsciencia, estás haciendo ese despertar más difícil. No te estoy diciendo esto para presionarte, te lo digo para que comprendas la magnitud de lo que está en juego. Para que reconozcas que tu vida individual, por pequeña que parezca, está entretejida con el destino de toda la especie. Porque todos somos expresiones de la misma conciencia universal, y cuando un fragmento despierta, hace más fácil que todos los demás fragmentos despierten. Cuando un observador sostiene la frecuencia del despertar establemente, crea un campo que otros pueden usar como anclaje. Entonces la pregunta no es solo, ¿qué realidad quiero colapsar para mí? La pregunta es, ¿qué realidad colectiva quiero contribuir a crear? ¿Qué línea de tiempo quiero fortalecer con mi observación? ¿Qué futuro humano quiero hacer más probable con cada acto de conciencia que sostengo? Y cuando te haces esas preguntas, cuando reconoces que eres parte de algo infinitamente más grande que tu vida individual, algo cambia. Ya no estás solo manifestando para beneficio personal, estás sosteniendo una frecuencia para el despertar colectivo. Estás siendo un faro que otros pueden ver en la oscuridad. Estás siendo un punto de nucleación alrededor del cual la conciencia colectiva puede cristalizarse en una forma más despierta. El futuro no está fijo. El futuro está en superposición. Múltiples líneas de tiempo esperan ser colapsadas. Y tú, ahora mismo, estás votando con tu conciencia sobre cuál se vuelve real. Elige sabiamente, porque la humanidad está observando, no con ojos físicos, con el ojo singular de la conciencia universal que somos todos, y está esperando ver qué elegimos ser.